Considerado generalmente como el mutante más poderoso sobre la Tierra, Charles Xavier ha dedicado su vida al ideal de la coexistencia pacífica entre humanos y mutantes. Brian, su padre, murió cuando Charles era un niño. Kurt Marco, investigador y compañero de Brian, se casó con su madre, Sharon, pero este solo la quería por su fortuna. Charles se convirtió en un rival para su hermanastro Cain, quien más tarde se convertiría en Juggernaut, y vio cómo su madre y su padrastro morían en distintos incidentes. Javier cursó el doctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde se enamoró de Moira MacTaggert. Su relación acabó cuando Charles se alistó en el ejército estadounidense. Tras terminar su tiempo como militar, Charles viajó por el mundo. En un hospital de Israel para supervivientes del Holocausto, entabló amistad con el hombre que se convertiría en Magneto. Ambos lucharon contra el barón Von Strucker, pero los crueles métodos de Eric dejaron claro que tenían una filosofía distinta sobre el uso de la violencia. Javier abandonó Israel dejando atrás a Gabrielle Haller, quien fue su compañera sentimental mientras estaba en ese lugar. Haller le ocultó que estaba embarazada. Su hijo, David, crecería para convertirse en el mutante Legion. Más tarde, Javier quedaría parapléjico por un deslizamiento de tierras provocado por el alienígena Lucifer, un miembro de la raza alienígena Quist, quienes eran conquistadores planetarios. Afortunadamente, Javier logró detenerlo antes de que la invasión comenzara, pero este percance le costó el uso de sus piernas. Cuando adoptó la identidad del Profesor X, Javier fundó su escuela para jóvenes mutantes, en Westchester, New York. Él entrenaba a niños mutantes en el uso de sus poderes e identificaba a estudiantes potenciales con la máquina Cerebro, la cual fue construida por él para amplificar sus poderes telepáticos, lo cual le permitía detectar mutantes en todo el planeta. Su grupo de superhéroes inicial, los X-Men, estaba compuesto por Cyclops, Angel, Jean Grey, quien por aquel entonces se hacía llamar Marvel Girl, Iceman y Beast. La intención de este grupo era mejorar la imagen que la humanidad tenía hacia los mutantes mediante actos altruistas. Los X-Men se han enfrentado repetidamente a Magneto, que se ha dedicado a subyugar a la humanidad como amo del magnetismo. Charles formó un segundo grupo de X-Men cuando la mayoría de sus alumnos originales fueron capturados por la isla mutante Krakoa. El profesor Javier envió otro grupo conformado por Vulcan, quien era el hermano de Cyclops, Petra, Darwin y Sway. El profesor también buscó a Emma Frost para que se uniera al equipo, pero esta se negó rotundamente y el profesor borró este encuentro de su memoria. Los nuevos mutantes no tenían mucha experiencia en el combate. Vulcan logró salvar a su hermano Scott, pero el equipo aparentemente murió. Cyclops escapó, pero cuando volvió con el profesor Javier, este decidió borrar el recuerdo de aquel suceso para evitarle a Scott pasar por el trauma de perder a su hermano recientemente descubierto. El profesor reunió otro equipo de X-Men conformado por Banshee, Colossus, Nightcrawler, Storm, Sunfire, Thunderbird y Wolverine para rescatar a los X-Men originales en Krakoa. Al final, el nuevo equipo logró salvar a los X-Men originales, y estos nuevos héroes decidieron integrarse formalmente al equipo, excepto por Sunfire, quien decidió retirarse. Durante un incidente con los Shi'ar, Charles conoció a Lilandra, y luego de que su equipo ayudara a destronar a su malvado hermano, esta se convirtió en la nueva regente del planeta, además de que inició una relación romántica con Javier. Con esta contrajo el equivalente Shi'ar a un matrimonio y viajó por el espacio para tener varias aventuras junto a los Starjammers. Al volver a la Tierra, Charles formó un tercer grupo de mutantes, los New Mutants, pero este cayó bajo la influencia de los alienígenas Brood. Para evitar que los Brood lo utilizaran para sus nefastos fines, Charles pasó su conciencia a un clon de sí mismo, el cual tenía piernas funcionales. Tras resultar herido a consecuencia de un crimen xenófobo, Javier se reunió con Lilandra para recuperarse entre los Shi'ar, dejando a Magneto al cargo de su academia en su ausencia. Javier volvió a perder el uso de sus piernas combatiendo a Shadow King, y luego reunió un cuarto grupo de jóvenes mutantes, el cual fue conocido como Generation X. La relación entre Magneto y Javier empeoró, y acabó cuando Magneto desgarró el adamantium del esqueleto de Logan. Enfurecido por la brutalidad de Magneto, Javier borró todos los recuerdos de la mente de su antiguo amigo, creando involuntariamente a un poderoso ser psiónico conocido como Onslaught. Todos los héroes de la Tierra se unieron para destruir a Onslaught, y esto condujo a las aparentes muertes de los Avengers y los Fantastic Four. Cassandra Nova, gemela genética de Javier, murió en el vientre de su madre, pero de algún modo conservó su esencia vital.
Nova orquestó la devastación de la nación mutante de Genosha y, tomando el control mental de Javier, expuso al mundo su condición de mutante e incitó a la Guardia Imperial Shi'ar a atacar la Mansión X. Los estudiantes de Javier le ayudaron a librarse de la influencia de Nova. Luego, Javier fundó X-Corp y renunció a la dirección de la academia. Este intentó ayudar a Scarlet Witch, hija de Magneto, a recuperarse de un colapso mental, pero no pudo impedir que eliminase el poder de la mayoría de los mutantes, incluidos los poderes del propio Javier. Más tarde, y luego de un incidente con el Imperio Shi'ar, Javier recuperó sus poderes luego de que el mutante Vulcan lo arrojara contra el cristal Macron. Tras este suceso y debido a las grandes amenazas que estaban ocurriendo en el mundo, se formó el grupo conocido como los Illuminati, el cual estaba conformado por Reed Richards, Tony Stark, Namor, Black Bolt y el propio Javier. Estos tomaron la decisión de desterrar a Hulk a un planeta lejano, donde éste no podría lastimar a nadie nunca más. Desgraciadamente, por un error de la nave, Hulk llegó al planeta Skaar, donde éste fue torturado, y cuando volvió a la Tierra, decidió vengarse de aquellos que le habían quitado todo. Como uno de los Illuminati, Javier sufrió la ira de Hulk durante World War Hulk. El Goliath Verde decidió perdonarlo luego de ver que el Día M le había quitado demasiado a Javier, por lo cual ya no valía la pena vengarse de él. Mientras los mutantes cruzaban una de sus peores épocas, un rayo de esperanza llegó con el nacimiento del primer bebé mutante tras el Día M. Esta pequeña, quien más tarde sería conocida como Hope Summers, representaba una gran esperanza para toda la raza mutante, razón por la cual Javier y el resto de los X-Men fueron a buscarla. Mientras la buscaban, Bishop le disparó accidentalmente a Javier en la cabeza, dejando a este en coma. Por suerte, se recuperó, pero perdió gran parte de su memoria. Durante Dark Reign, el grupo Hammer capturó a Javier y Mystique suplantó su identidad en un intento de hacerse con el control de los X-Men. Una vez liberado, Javier, quien para ese entonces ya había descubierto la existencia de su hijo David, se propuso ayudarlo a recuperar la sanidad mental y enseñarle a controlar sus poderes. Cuando la Phoenix Force regresó a la Tierra y poseyó a Cyclops, Emma Frost, Magik, Colossus y Namor, Javier intentó convencer a Scott de que renunciara a este poder. Su alumno perdió el control y mató a su viejo mentor, lo cual causó que éste se convirtiera en Dark Phoenix. Tras detener a Scott, el cadáver de Javier fue robado por el Red Skull y se injertó parte de su cerebro en sí mismo para obtener los poderes telepáticos de Charles. Tras derrotar al villano, Rogue y The Human Torch se aseguraron de que el cerebro de Javier fuera incinerado, para que nunca nadie más vuelva a perpetrar la memoria del profesor. Sorprendentemente, la forma astral de Javier había sobrevivido, siendo aprisionada en el plano astral por Shadow King. Cuando Psylocke y sus X-Men se enfrentaron al villano en el plano astral, descubrieron la conciencia de Javier, y Phantom Edge le permitió regresar a la Tierra usando su cuerpo. Con Shadow King derrotado, Javier borró lo ocurrido de la mente de todos, excepto de Psylocke, pues quería que ella recordara lo sucedido en caso de que Shadow King regresara. Javier nuevamente había vuelto a la vida, pero este se sentía culpable de utilizar el cuerpo de Phantom Edge, por lo cual decidió cambiar su nombre de Profesor X a simplemente X. Varios meses después, Javier, Magneto y Moira se pusieron a trabajar para llevar a cabo un plan que uniría a todos los mutantes bajo un estado soberano. Charles se puso en contacto con Krakoa, quien aceptó asociarse con la humanidad mutante. Esta nueva nación de Krakoa representó un faro de esperanza para todos los mutantes del planeta. Aquí, todo aquel mutante que alguna vez haya sido un villano fue absuelto de sus crímenes y se le permitió vivir en esta nación junto a los X-Men. Krakoa se convirtió en una de las sociedades más prósperas en todo el planeta, creando medicina y tecnología mucho más avanzada que la mayoría de las naciones. A día de hoy, la nación de Krakoa continúa existiendo, pero todo parece indicar que esto no durará mucho, pues con el inicio de Fall of X, la mayoría de los mutantes fueron desplazados a otra realidad. De momento, se desconoce qué es lo que le depara el futuro a los mutantes y al Profesor X, pero estamos seguros que, mientras esté con vida, Charles seguirá luchando por hacer que humanos y mutantes puedan coexistir en paz. Scott Summers es el hijo del mayor Christopher Summers y Catherine Ann. Su hermano menor es Alex Summers, el mutante que más tarde se convertiría en Havoc. Durante un vuelo de regreso de unas vacaciones familiares, su avión fue atacado por una nave del Imperio Shi'ar. Catherine les colocó el único paracaídas a sus hijos y los lanzó del avión para salvar su vida.
El paracaídas comenzó a incendiarse, por lo que Scott usó sus rayos ópticos por primera vez para frenar su caída. Scott sufrió una lesión en la cabeza al aterrizar, que dañó la parte de su cerebro que le habría permitido controlar sus poderes mutantes. Los dos niños fueron hospitalizados y ambos sufrieron amnesia traumática por el incidente. Mr. Sinister descubrió la existencia de los hermanos Summers y se interesó en ellos. El genetista consideró que Scott tenía mayor potencial, por lo que adoptó a Alex con el fin de separarlo de su hermano para convertirlo en una persona emocionalmente vulnerable. Una noche, Scott se despertó y destruyó el techo del hospital con una explosión óptica. Cuando Scott volvió a despertar, había pasado un año. Al recuperarse, el chico fue internado en un orfanato en Nebraska. Allí fue sometido a una serie de pruebas y experimentos por parte del propietario del orfanato, el señor Milbury, quien en realidad era Mr. Sinister. El villano acosó a Scott constantemente y se aseguró de evitar que fuera adoptado. Cuando era adolescente, Scott comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y perdió control de sus poderes. Sinister, disfrazado de un especialista, le dio unos lentes de cuarzo de rubí para controlar sus rayos ópticos. Poco después, el poder mutante de Scott surgió de sus ojos como una explosión incontrolable de fuerza óptica. Esto puso en peligro la vida de varios civiles. El chico logró salvarlos, pero la multitud creyó que había intentado matarlos, por lo que Scott huyó en un tren de carga. Summers conoció al criminal llamado Jack Winters, también conocido como Jack O'Damons. Este intentó usar los poderes de Scott y abusó físicamente de él. Sin embargo, el chico había traído la atención de Charles Xavier, quien lo salvó y lo reclutó como el primer miembro de los X-Men. Xavier le otorgó un visor especial con el cual podría lanzar sus rayos ópticos a voluntad. Junto a Angel, Beast, Iceman y Marvel Girl formaron a los X-Men originales. Bajo el nombre de Cyclops, luchó por el sueño de un mundo donde humanos y mutantes puedan coexistir en paz. Con el tiempo, este se enamoró de Jean Grey, pero debido a su actitud conservadora, le fue difícil expresarle sus sentimientos. Cuando el profesor Xavier aparentemente fue asesinado, Red Duncan ordenó a los X-Men que se disolvieran. La mansión pasó a ser propiedad de los chicos, y Scott actuaría como fideicomisario tanto del fondo como de la escuela. Como es usual en los cómics, el profesor regresaría en historias posteriores y todo volvió al status quo. Scott se reunió con su hermano cuando la salvó del faraón viviente. Eventualmente, el menor de los Summers decidió unirse a los X-Men bajo el nombre clave Havoc. Cuando la mayoría de sus estudiantes originales fueron capturados por Krakoa, el profesor Xavier envió otro equipo de mutantes a salvarlos. Uno de sus integrantes era Gabriel, también conocido como Kid Vulcan, el hermano perdido de Alex y Scott. Después del equipo liberar a Cyclops, aparentemente fueron asesinados. Scott escapó, pero el profesor borró el traumatizante suceso de los recuerdos de Cyclops. Tras esto, formó un tercer equipo liderado por Scott para salvar a los X-Men capturados. Cuando Jean Grey y los otros X-Men originales abandonaron el grupo tras la formación de los nuevos X-Men, Cyclops permaneció como líder adjunto, sintiendo que nunca podría llevar una vida normal debido a la naturaleza incontrolable de sus poderes. Aún así, continuó su relación romántica con Jean. Desgraciadamente, Thunderbird murió durante la primera misión del nuevo equipo, y su muerte persiguió a Cyclops por mucho tiempo. Luego de que la Phoenix Force tomara el lugar de Jean Grey en los X-Men, el Ave de Fuego mantuvo una relación romántica con Scott sin que este último supiera que no era la mujer que amaba. Los X-Men viajaron al mundo natal del Crystal Macron, donde conocieron a Christopher Summers, el padre perdido de Cyclops, que se había convertido en un pirata espacial llamado Corsair, y líder de los Starjammers. El padre de Scott no estaba preparado para encarar a su hijo, luego de abandonarlo por tantos años debido a que los Shi'ar lo secuestraron. Fue por eso que este se marchó sin revelarle su identidad a Cyclops. Debido al cambio de personalidad de Jean luego de convertirse en Phoenix, Scott terminó con ella y salió con Colin Wing antes de volver con Jean. Al intentar infiltrarse en el Hellfire Club, el Phoenix cayó bajo el control de Mastermind. Cuando se liberó, el ave sufrió otra transformación, convirtiéndose en Dark Phoenix. En este estado, devoró una estrella asesinando a 5.000 millones de habitantes de un planeta de los Shi'ar. Al volver a la Tierra, el ave intentó eliminar a los X-Men, pero el Profesor X logró suprimir la personalidad de Dark Phoenix. El Imperio Shi'ar sometió un juicio por combate a los X-Men, donde se decidiría el destino de Jean Grey por las vidas que había tomado. Al final, Phoenix decidió quitarse la vida ante los ojos de un aterrorizado Cyclops. El líder de los X-Men abandonó al equipo al creer que su amada había muerto. Cyclops viajó por un tiempo y luego se reincorporó a los X-Men para detener a Magneto. Cuando Corsair vino a la Tierra en busca de ayuda, Scott reconoció cierto medallón que llevaba Corsair y que tenía fotografías de la familia Summers. Al principio, Cyclops estaba muy enojado con su padre por ocultarle su identidad, pero decidió perdonarlo al final. Tras esto, Scott le presentó a su hermano Alex, quien ahora era un adulto. Los abuelos de Scott eran dueños de North Star Airway, una compañía naviera de Alaska. Durante una reunión familiar, conoció a Madeleine Pryor, una piloto que tenía un gran parecido con Jean Grey.
Scott se enamoró de ella y ambos iniciaron una relación. Posteriormente se casaron y Scott decidió dejar la vida de héroe para tener una vida normal. El mutante conoció a Rachel Summers, su hija con Jean de un futuro alternativo. Ella se hacía llamar Phoenix y vestía un traje muy similar al de su madre. Debido a que en este mundo su padre estaba casado con otra mujer, Rachel mantuvo en secreto su verdadera identidad, además de que Scott la repudiaba por creer que Rachel se había adueñado de la identidad de Jean. Poco tiempo después, Madeline reveló que estaba embarazada. Scott se vio forzado a regresar a los X-Men cuando Magneto se unió al equipo. Madeline accedió a vivir en la mansión y dio a luz a su hijo Nathan Christopher Charles Summers. Después de que Xavier se vio obligado a abandonar la Tierra debido a su salud, Scott luchó contra Storm por el liderazgo indiscutible de los X-Men y los New Mutants. Madeline, quien ya estaba cansada de que su esposo la desplazara, usó sus poderes telepáticos para influir en el resultado de la lucha. Al final, Cyclops perdió y dejó el equipo para vivir junto a su familia en Alaska. Scott se volvió muy distante con su familia y todo empeoró cuando se enteró que fue Phoenix quien se suicidó en la luna y que la verdadera Jean Grey continuaba con vida. Ambos se reunieron en X-Factor, un equipo conformado por los X-Men originales que buscaba y entrenaba jóvenes mutantes en el correcto uso de sus poderes. Finalmente, Mr. Sinister envió a sus hombres a secuestrar a Nathan. Madeline no logró evitarlo y cayó en coma luego del ataque. Al despertar, sintió una gran inseguridad al ver que Scott se había reunido con Jean Grey. Esto la hizo perder la cordura y le permitió a un par de demonios acercarse a ella y otorgarle poderes demoníacos. Como Goblin Queen, Madeline juró destruir a Cyclops y a los miembros de X-Men y X-Factor. Madeline descubrió que en realidad era un clon de Jean Grey creado por Mr. Sinister con la finalidad de engendrar un hijo con Scott. Furiosa, la villana sometió a Sinister y decidió sacrificar a su propio hijo para abrir un portal que conectaría la Tierra con el Limbo. Scott intentó dialogar con ella, pero Goblin Queen lo culpó a él y a Jean de todo lo malo de su vida. Al final, Grey, con ayuda del Phoenix, derrotó a Madeline y esta murió en los brazos de su esposo. En venganza, Cyclops buscó a Sinister y aparentemente lo mató por todo lo que había hecho. Jean accedió a criar a Nathan junto con Scott. Summers decidió llevar a Nathan con él a las misiones. El infante era capaz de crear un campo de fuerza que lo protegía de las posibles amenazas. Cyclops le pidió matrimonio a Jean, pero lo rechazó debido a que no estaba segura si en verdad lo amaba o eran los recuerdos de Madeline y el Phoenix que le hacían sentir así. Jean y Scott descubrieron que Rachel era su hija de un futuro alternativo, por lo que estos se volvieron sumamente cercanos y la chica se unió a su pequeña familia. Apocalypse secuestró a Nathan y lo infectó con el virus tecnoorgánico. Una mujer del futuro llamada Hermana Ascani afirmó que en su época había medicina capaz de curar a su hijo, pero solo podía llevar a Nathan. Scott no tuvo más elección y decidió entregar a su hijo para salvarle la vida. Tras un combate con Shadow King, X-Factor se disolvió y junto a los X-Men crearon dos nuevos grupos, el equipo dorado a cargo de Storm y el equipo azul liderado por Cyclops. Psylocke, quien era su compañera de equipo, intentó atraer a Cyclops a la infidelidad, influyendo en su mente a espaldas de Jean. Mientras tanto, un misterioso soldado llamado Cable reunió a los miembros de New Mutants y creó X-Force. Sinister regresó y junto al villano Strife capturó a Cable, Jean y Scott. Estos obligaron al mutante del futuro a revelar que era Nathan y había vuelto para vengarse de sus padres por abandonarlo. Jean y Scott intentaron convencerlo de que lo habían hecho por su bien. Cable y Strife desaparecieron de la corriente temporal después de que explotó un dispositivo temporal. Luego de un segundo enfrentamiento con Strife, Jean le propuso matrimonio a Scott y ambos se casaron a las afueras de la mansión Xavier. Mientras estaban en su luna de miel en las playas de Saint Barts, las conciencias de Scott y Jean fueron llevadas 2000 años hacia el futuro por una anciana Rachel, que se había convertido en la madre Ascani, la misma mujer que se llevó a Nathan al futuro. La pareja habitó nuevos cuerpos clonados de sus descendientes. Bajo los alias de Red y Slim Dayspring, Jean y Scott criaron al niño juntos por 12 años antes de volver a su época. Durante el desastre de la estación Avalon, Charles borró la mente de Magneto luego de que el amo del magnetismo casi matara a Wolverine. Esto causó que la psique de Eric se fusionara con la de Charles, dando origen a Onslaught. Aunque los X-Men derrotaron a la entidad maligna y liberaron al profesor Xavier, la mayoría de los héroes de la Tierra se perdieron por un tiempo. El profesor quedó impotente después de la derrota de Onslaught y fue arrestado por su papel en los hechos. Scott y Jean quedaron como líderes de los X-Men y codirectores de la escuela. Durante uno de sus planes para conquistar el mundo, Apocalypse se apoderó del cuerpo de Scott, pero gracias a los X-Men, este logró recuperar el control de su cuerpo. Cyclops regresó al equipo, pero su fusión con Apocalypse lo había vuelto aún más sombrío y serio que antes. Como resultado, muchas de sus relaciones se volvieron tensas, incluido su matrimonio con Jean. Por aquel entonces, el profesor X dejó la Tierra y Jean se convirtió en la directora de la escuela, además que comenzó a manifestar nuevamente los poderes del Phoenix. Esto evitó que pudiera ayudar a Scott a superar la posesión de Apocalypse.
Ambos se distanciaron aún más y Cyclops buscó a una terapeuta, Emma Frost, una villana reformada, para ayudarlo. Juntos iniciaron una aventura psíquica. Jean los descubrió y encaró a Scott solo para descubrir que su esposo jamás tuvo una relación carnal con Frost. Molesto por su desconfianza, Cyclops abandonó a los X-Men. Tiempo después, el villano Zorn se hizo pasar por Magneto y mató a Jean Grey. Desconsolado, Cyclops dejó la vida de superhéroe, lo cual causó un futuro posapocalíptico. Jean revivió en este futuro y, usando los poderes de la White Phoenix of the Crown, reescribió la historia para que Scott iniciara una relación con Emma Frost, lo cual evitó que dejara a los X-Men tras la muerte de Jean y los sucesos que causarían aquel terrible futuro, pero haciendo que el resto de los X-Men se molestara con Scott, pues creyeron que había traicionado su amor por Jean. Al decidir que los X-Men necesitaban desempeñar un papel más proactivo en el rescate y la ayuda de emergencia y así atraer la atención positiva hacia los mutantes, Scott creó un nuevo grupo de X-Men para desempeñar misiones de manera más pública. No mucho después, la sala del peligro de los X-Men se volvió consciente y atacó a los héroes para intentar matar a Charles Xavier. Danger, como se hacía llamar el androide, les reveló que Charles era consciente de su existencia, pero decidió ignorarla y convertirla en una esclava que entrenaría a los X-Men. Molesto por esta revelación, Scott y los X-Men decidieron cortar lazos con el profesor. Tras el día M, la energía que previamente poseían los mutantes sin poderes comenzó a orbitar la Tierra. Al pasar cerca de unas rocas espaciales, la energía causante despertó a Vulcan, el hermano perdido de Scott, quien regresó a la Tierra. El más joven de los Summers se sorprendió de que Scott no lo reconociera. Atacó y derrotó fácilmente a varios miembros de los X-Men y secuestró a Cyclops. Cuando Scott le preguntó por qué no recordaba a Vulcan, el profesor Xavier le confirmó que había borrado los recuerdos de su mente. Tras escuchar esto, Vulcan abandonó el lugar, afirmando que despreciaba en lo que se habían convertido los X-Men y que ya no consideraba a Scott ni a Alex sus hermanos. Esto dañó aún más la ya tensa relación de Scott con su mentor. Cuando nació el primer bebé mutante tras el día M, los Marauders, Cable y los X-Men iniciaron una carrera por hacerse con la bebé. La búsqueda del Mesías mutante terminó cuando el profesor Xavier convenció a Cyclops para que permitiera a Cable escapar al futuro con el bebé. Nathan se teletransportó al futuro justo cuando Bishop le disparó al niño. El disparo no le alcanzó, pero en su lugar le dio al profesor Xavier en la cabeza. Cyclops golpeó a Bishop con una explosión óptica y declaró que los X-Men se disolverían. Scott reformó a los X-Men en San Francisco luego de que la alcaldesa de la ciudad, Sadie Sinclair, decidiera apoyar abiertamente a los mutantes. Madeline regresó como un fantasma psíquico e intentó apoderarse del cuerpo de la difunta Jean. Scott, quien ya se esperaba algo así, reemplazó el cuerpo de su amada y el espíritu de Madeline quedó atrapado en un cuerpo que más tarde la rechazó. Aparentemente, el alma de Goblin Queen se desvaneció luego de este suceso. Simon Trask engañó a los medios para hacerles creer que los mutantes eran terroristas que habían matado a cientos de personas durante el nacimiento de Hope Summers. Al ser el líder de los X-Men, Cyclops recibió las críticas más duras y al final fue capturado y encerrado por los Dark Avengers de Norman Osborn. Tras escapar, Summers creó la nación mutante de Utopia y declaró que rechazaban a Norman Osborn y sus brutales métodos. Pronto, el poder de la nación mutante aumentó gracias a una alianza con Namor. Magneto también se unió a los X-Men y reconoció que Scott había logrado unir la raza mutante donde él y Xavier habían fracasado. Después de que Kate Kilgore y el New Hellfire Club enviaron un enorme centinela a atacar Utopia, Cyclops y Wolverine tuvieron una pelea sobre si los niños debían defender la isla o evacuar. El desacuerdo derivó en una sangrienta pelea entre ellos, y a pesar de que los niños derrotaron al centinela, Wolverine decidió abandonar Utopia, reasentarse en el condado de Westchester y abrir la escuela Jean Grey. Por su parte, Cyclops formó un nuevo equipo de X-Men conformado por los mutantes más poderosos. Estos defenderían la Tierra, pero estaban dispuestos a luchar contra los humanos si amenazaban a los de su especie. Cuando el Phoenix regresó en busca de Hope Summers, los Vengadores intentaron detenerla, lo cual los llevó a la guerra con los X-Men, pues ellos creían que el Phoenix restauraría a los mutantes. Durante la batalla, el poder de la entidad se dividió en 5 nuevos huéspedes, uno de los cuales era Cyclops. Con este poder, los mutantes estuvieron a punto de tomar el control de la Tierra. Al comprender que el Phoenix corrompió a Scott, los Avengers y X-Men trabajaron juntos para detenerlo, pero en el proceso, Cyclops mató a Charles. Tras perder al Phoenix, Scott fue encarcelado, pero una facción rebelde de los X-Men lo rescataron. Juntos, crearon un nuevo equipo que buscaría jóvenes mutantes y los entrenaría para defenderse de los humanos. Debido a su contacto con el Phoenix, Scott perdió control de sus poderes, pero este lo mantuvo en secreto. Poco antes de que los Beyonders destruyeran el multiverso, el equipo de Cyclops encontró un huevo del Phoenix que planeaba usar para detener las incursiones que estaban destruyendo universos enteros. Desgraciadamente, el huevo eclosionó durante la última incursión. Cyclops logró fusionarse con la entidad y esta vez dominó el poder del White Phoenix. Gracias a los Illuminati, Scott y otros héroes lograron sobrevivir a la incursión.
El Doctor Doom, quien había robado los poderes de los Beyonders, creó un nuevo universo bajo su mando. Cyclops lo enfrentó, pero ni con el poder del Phoenix logró hacerle frente a Victor, quien lo asesinó. El héroe resucitó cuando Reed Richards restauró el multiverso y se reunió con los X-Men. Un día, él y su equipo respondieron a una llamada de socorro desde la isla Muir. Al llegar, descubrieron a todas las personas muertas y a Multiple Man en agonía. Con su último aliento, Madrox informó a Scott que la isla había sido contaminada por la niebla terrígena de los Inhumans, la cual mataba a todo aquel que poseyera el gen X. Scott murió poco después debido a la niebla. Emma, quien se negó a que su amado muriera de esa manera, manipuló a los X-Men para iniciar una guerra contra los Inhumans. Al final, un Cyclops creado por los poderes de Emma Frost murió como mártir a manos de Black Bolt. Un joven Cable trajo a la vida a su padre durante una crisis en la que los X-Men se creían muertos. Scott reunió a los miembros restantes y, creyendo que el sueño de Xavier había muerto por completo, decidió eliminar a los villanos que consideraba una amenaza para los mutantes antes de disolver el equipo. Poco después, Charles Xavier, Magneto y Moira McTaggart establecieron una nación mutante soberana en Krakoa, y Scott fue uno de los innumerables mutantes que pasaron a formar parte de ella. Junto a los X-Men, realizaron varias misiones para asegurar la estabilidad de su nación. Scott murió en batalla con algunas de las creaciones del Dr. Stasis, desangrándose públicamente en un callejón de New York. Los altos mandos de Krakoa lo resucitarían rápidamente. Para disipar las sospechas de que los mutantes podían regresar de la muerte, Scott adoptaría temporalmente el manto del Capitán Krakoa, vistiendo un traje de batalla diseñado por Forge y pareciendo ejercer los poderes del vuelo y la cloroquinesis. Scott no asistiría a la tercera Hellfire Gala, siendo emboscado y capturado por las fuerzas de Orchis, mientras montaban un ataque contra Krakoa. Durante este asalto, varios mutantes murieron, y cientos más quedaron atrapados en la White Hot Room. Los villanos manipularon a los medios para señalar a Krakoa como una nación terrorista. Cyclops sería juzgado como representante de la raza mutante debido a su condición de líder de los X-Men, posiblemente enfrentando la pena de muerte. Ya sabemos que Cyclops logrará sobrevivir a este juicio, pero con los mutantes volviendo a ser temidos y cazados, el futuro del sueño de Xavier permanece incierto. Pero Scott seguirá luchando por cumplir los ideales de su mentor. Henry McCoy es hijo de Norton y Edna McCoy. Nació y creció en Illinois, donde su padre trabajó en un centro nuclear. Norton estuvo expuesto a grandes cantidades de radiación durante un incidente. Este resultó completamente ileso, pero la radiación afectó sus genes, y como resultado, su hijo nació con el gen mutante. A diferencia de la mayoría de los mutantes, Henry mostró signos de mutación desde su nacimiento, manos y pies inusualmente grandes, junto con una fuerza y agilidad sorprendentes. Hank también estaba dotado de un intelecto sobrehumano innato y durante la adolescencia aumentó aún más sus dotes físicos a niveles cercanos a los de un simio. En la secundaria se unió al equipo de fútbol de su escuela y rápidamente se volvió el jugador más valioso. Hank ocultó su mutación y su sed de conocimiento a plena vista, hasta que la escuela le pidió que se fuera después de que quedó expuesto como mutante. Las notables habilidades atléticas y la brillantez de Hank atrajeron la atención del profesor Charles Xavier, quien le ofreció un lugar en los X-Men originales. McCoy aceptó luego de que el profesor lo ayudara a salvar a sus padres del Conquistador. Durante su estancia dentro de los X-Men, Hank fue educado en diversos campos de estudios por el profesor. Junto a sus amigos, enfrentó a villanos como Magneto, Blob, Lucifer y la Hermandad de Mutantes Malvados. Por un tiempo, Hank dejó la escuela para convertirse en luchador, pero volvió al equipo poco después. En un enfrentamiento con Kraven, Hank fue drogado y este tuvo una regresión a un estado más primitivo. Bestia estuvo a punto de matar al cazador, pero fue detenido por sus compañeros de equipo. McCoy completó sus estudios de doctorado y finalmente dejó los X-Men y la escuela del profesor Xavier para ocupar un puesto como investigador genético en Brand Corporation. Allí aisló el extracto hormonal que creó su mutación. El suero resultante actuaba como un catalizador para activar mutaciones latentes durante cortos periodos de tiempo. Este suero se convertiría en la base de la hormona mutante del crecimiento. El Dr. Carl Maddox, quien era su compañero, sintió envidia de los descubrimientos de Hank y planeó robar su investigación. Sin darse cuenta de las consecuencias, McCoy bebió el suero tratando de disfrazar su apariencia y experimentó cambios físicos radicales. A Hank le creció un pelaje gris en todo el cuerpo, sus músculos se expandieron, las orejas se hicieron más grandes y puntiagudas, le brotaron garras y sus dientes caninos se hicieron más grandes, pareciéndose a colmillos. El suero aumentó aún más su agilidad, resistencia, velocidad y fuerza sobrehumanas, además de mejorar sus sentidos, y le otorgó un factor de curación extraordinario. Bestia evitó que robaran su investigación, pero olvidó beber el antídoto a tiempo, por lo que se quedó atrapado en esta nueva apariencia. Hank trabajó incansablemente para corregir su condición, pero rechazó la ayuda del Profesor X y Marvel Girl.
Durante su búsqueda por una cura, se enfrentó y derrotó a la hermandad de mutantes malvados por sí solo. Durante una pelea con el villano Quasimodo, la mayoría de la fuerza vital de Hank fue robada, por lo que su pelaje gris pasó a tornarse azul y perdió su factor de curación. Luego de algunas misiones en solitario, Hank se postuló para los Vengadores y obtuvo un lugar en el equipo luego de vencer a Toad. Durante su tiempo como Vengador, Hank enfrentó al Escuadrón Supremo y a varios villanos. Con el tiempo, Bestia decidió revelar su identidad secreta ante el mundo. Gracias a esto y a su lugar dentro de los Vengadores, la popularidad de Hank con las mujeres aumentó. Por esa misma época, Bestia conoció a Wonder Man, con quien forjó una sólida amistad. Ambos fueron invitados a las noches de póker de superhéroes organizadas por Ben Grimm. Mientras buscaba una cura por una amiga suya, Hank acudió al Doctor Strange y ayudó a los defensores a luchar contra el hechicero loco Ian Fate. Luego de esta aventura, McCoy volvería con los Vengadores, pero también creó una nueva alineación de los defensores unos años después. Mientras se tomaba un descanso de los defensores, Beast viajó a Hollywood para pasar un tiempo con Wonder Man. Durante una fiesta, Hank conoció a la mutante Dazzler, de quien se enamoró. Tras perder sus poderes luego de un ataque antimutante, Hank cuidó de ella y con el tiempo ambos iniciaron una relación amorosa. Desgraciadamente, sus muy diferentes estilos de vida causaron que la pareja se disolviera. Tras la disolución de los defensores y el regreso de Jean Grey, Hank y el resto de los X-Men originales formaron X-Factor, un grupo dedicado a buscar y ayudar a mutantes. Después de que capturaron a Dazzler para despertar una droga latente en los humanos que les daría habilidades metahumanas, Hank se asoció con el cazarrecompensas Oz Chase para rescatarla a ella y a su madre, Barbara London. Después de matar a uno de sus atacantes, Hank le pidió a Allison que se uniera a X-Factor, pero ella se negó. Durante una batalla contra los gigantes de Apocalypse, Bestia fue infectado por pestilencia. Cada vez que Hank usaba su fuerza sobrehumana, su inteligencia disminuía. Hank se volvió cada vez más infantil, pero su fuerza seguía creciendo con cada esfuerzo. Con el tiempo, logró recuperar su condición normal. Tras los acontecimientos de Inferno, X-Factor se disolvió y sus miembros se reunieron con los X-Men para formar dos nuevos equipos. Durante esta etapa, Beast se desempeñó como genio tecnológico y médico residente del Instituto Xavier. Además, fue miembro del equipo azul de los X-Men. Hank encontró el desafío de su carrera una vez que el villano Strife engañó a Mr. Sinister para liberar el virus legado. El virus afectó a humanos y a mutantes por igual. Esta fue una época de tensión para Hank, pero gracias a su esfuerzo y la ayuda de muchos otros científicos encontró una cura. Desgraciadamente, necesitaban una muestra de un mutante infectado para probarla. Colossus sacrificó su vida para conseguir la cura. Hank pasó un corto tiempo con el equipo Extreme de Storm. Durante esta etapa, Bestia sufrió una segunda mutación que lo convirtió en una criatura más felina. Este dejó el equipo luego de que Vargas matara a Psylocke en un combate. La muerte de su amiga, sumado a su nueva mutación, volvieron a Hank muy inseguro. Este comenzó a temer que se estaba convirtiendo en un animal. Para distraerse, decidió centrarse en su trabajo. McCoy ayudó a Charles a crear una versión más fuerte de Cerebro llamado Cerebra. Después de descubrir que Cassandra Nova había robado el cuerpo del profesor Xavier, Nova manipuló a su estudiante Beck para que golpeara a Bestia hasta dejarlo en coma. La villana le hizo creer que su segunda mutación era en realidad una involución y que pronto tendría la inteligencia de un gato doméstico. Por suerte, Emma Frost y Jean Grey lograron salvar al profesor. Con el tiempo, Bestia entabló una fuerte amistad con Emma. Posteriormente, afirmó falsamente que era gay ante el público con la esperanza de inspirar un apoyo más amplio a la tolerancia. Cuando el Dr. Kavita Rao creó un suero que suprimía el gen mutante, Hank pensó en tomarlo, pero una pelea con Wolverine frente a sus estudiantes y la insistencia de Cyclops lo hicieron cambiar de parecer. Tras los acontecimientos del día M, la especie mutante estuvo al borde de la extinción. Solo unos 200 mutantes mantuvieron sus poderes y no nacían nuevos individuos con el gen X. Hank se esforzó por encontrar una manera de revertir los efectos del día M y así evitar la extinción de la raza mutante. Cuando finalmente nació la primera bebé mutante desde el día M, Bestia ayudó a localizar a quien más tarde sería conocida como Hope Summers. Durante esa batalla, la mansión fue destruida y Charles aparentemente había muerto. Cuando Norman Osborn se volvió director de S.H.I.E.L.D., este contrató a Dark Beast para crear una máquina que extrajera los poderes mutantes. Hank fue arrestado y usado por su contraparte en varios experimentos. Cyclops lideró un pequeño grupo para liberar a los prisioneros, entre los que se encontraba el Profesor X. Para escapar de la jurisdicción de Norman Osborn, los X-Men levantaron los restos del asteroide M y lo convirtieron en la nación de Utopia. Tras esto, dejó al equipo pues consideró que Scott había ido muy lejos para proteger a los mutantes. Bestia se unió a su novia Abigail Brand como miembro de SWORD. No mucho después, Henry Grilch lo convirtió en fugitivo y regresó a los X-Men para asistir al funeral de Nightcrawler, donde se enfrentó a Scott Summers y lo culpó de la muerte de su amigo debido a sus métodos cada vez más extremistas.
Tras esto, el Capitán América formó un equipo conocido como los Secret Avengers para llevar a cabo misiones encubiertas. Hank fue uno de los miembros de este grupo. Cuando el Phoenix regresó a la Tierra para buscar a Hope Summers, Bestia se unió a los Vengadores en un intento de detener al ave en el espacio. Sin embargo, el equipo fue vencido. Luego de que el Phoenix se dividiera en 5 anfitriones, Hank decidió regresar a los X-Men al ver que estos estaban utilizando el poder del ave en beneficio de la humanidad. Sin embargo, cambió de parecer al ver cómo Namor casi destruyó Wakanda. McCoy y los X-Men restantes se unieron a los Avengers para detener a Cyclops y a Emma. Sin embargo, Charles murió a manos de Scott. Antes de su muerte, el Profesor X enterró un mensaje telepático en la mente de Bestia. Le mostró una habitación oculta en la mansión que contenía registros de su participación con los Illuminati y la gema de la mente antes de ocultar el recuerdo dentro del subconsciente de Bestia. Xavier se aseguró de que tras su muerte, Bestia recibiera un disparo que restauraría la memoria, con la intención de que Hank fuera el nuevo guardián de la gema y miembro de los Illuminati. Poco después, el grupo reclutó a Hank y lo pusieron al tanto de las incursiones, un evento donde dos universos chocaban y se destruían mutuamente. Como parte del grupo, Bestia ayudó en la erradicación de otros universos. Algún tiempo después, Hank comenzó a mutar una vez más. Al darse cuenta de que esta vez no sobreviviría a la mutación y creer que la naciente revolución mutante de Cyclops significaría el fin de los mutantes, Hank decidió intentar hacer entrar en razón a su viejo amigo. McCoy viajó al pasado y trajo a los 5 X-Men originales al presente, con la esperanza de que su yo más joven hiciera que Cyclops reconsiderara sus decisiones. Los jóvenes X-Men se enfrentaron al Cíclope actual, pero prefirieron permanecer en el presente en lugar de regresar al pasado. Con la ayuda de su yo más joven, Bestia pudo sobrevivir a su mutación, cambiando ahora a una forma similar a un simio. Mientras las incursiones empeoraban, el Doctor Doom se hizo con el poder de los Beyonders y reconstruyó el mundo a su imagen y semejanza, pero al final fue detenido por un equipo de héroes sobrevivientes. Cuando el multiverso se restauró, los X-Men descubrieron que la niebla terrígena de los Inhumans estaba eliminando a todos los mutantes. Hank trabajó arduamente para encontrar una forma de salvar a su especie. La tensión entre Inhumans y X-Men escaló a tal punto que ambas razas iniciaron una guerra. Cuando el resucitado Charles, Magneto y Moira MacTaggert iniciaron su plan para crear la nación mutante de Krakoa, Beast se unió a su proyecto. Junto con Cypher, Hank ayudó a desarrollar 3 curas milagrosas que ayudarían a comprar el reconocimiento de Krakoa por parte de las demás naciones. Hank se convirtió en el líder de X-Force, el nuevo servicio de inteligencia de Krakoa. En este cargo se enfrentó al gobierno ruso que se opuso a reconocer a la nación mutante. Durante la batalla perdió un ojo. Estas nuevas responsabilidades fueron una mala influencia para Hank. Su obsesión por la seguridad de su nueva nación lo llevó a actuar unilateralmente por un bien mayor. Primero invadió el país de Terra Verde. También guardó fondos para abrir una prisión clandestina. Este comportamiento llevó a Wolverine a cuestionar la moral de Hank, lo que lo molestó a tal punto que envió a Logan a una misión suicida. Hank asistió al lugar y asesinó a Logan frente a los presentes. Esto con el fin de resucitarlo en un estado más primitivo y usarlo como su asesino personal. Cuando se liberó, Logan fue tras Hank, quien asesinó a uno de sus propios aliados para evitar que revelara todas las cosas malas que había hecho. Cuando Logan lo alcanzó, Wolverine confrontó a Bestia por sus acciones antes de matarlo. Sin embargo, Hank resucitó en un laboratorio secreto y al salir del tanque donde se encontraba, mencionó que era momento de pasar a la segunda parte de su plan. Hank intentó escapar, pero fue avistado por un submarino de la ONU que pasaba por ese lugar, y sin remordimientos procedió a destruirlo, matando a todos sus tripulantes. McCoy creó varios clones de sí mismo para ayudarlo en su plan. Al mismo tiempo, procedió a comunicarse con el resto de X-Force solo para despedirse y decirles que todo lo que hacía era por el bien de los mutantes. Este creó varios clones de Wolverine, pero X-Force logró detenerlo. Posteriormente, algunos de sus clones reaparecieron, pero nuevamente fueron detenidos y eliminados por X-Force. Para detener las acciones de Beast, X-Force intentó usar uno de sus clones contra él, pero el clon escapó con la esperanza de arreglar las cosas por sí mismo. Este escapó y se reunió con Wonder Man para convencerlo de ayudar en la captura del verdadero Bestia. Cuando el dúo encontró la base de Hank, el clon le quitó el aparato respiratorio a Wonder Man para obligarlo a regresar a la superficie y darle un poco de tiempo con su original. El Bestia original le explicó a su clon su plan para enviar a Arakko a una bóveda cósmica para su custodia. Ambos comenzaron a luchar. La intervención de Wolverine le permitió a McCoy escapar solo para encontrarse con Wonder Man, quien estaba intentando destruir el aparato con el que McCoy enviaría a Arakko a otra dimensión. Cuando su dispositivo estuvo a punto de disparar con Wonder Man frente a él, Bestia hizo un último acto desinteresado y se sacrificó para salvar la vida de su amigo. Tras la muerte de Hank, su clon es el único Bestia que queda, y aunque este no es culpable de los crímenes de su original, pasará bastante tiempo antes de que los X-Men vuelvan a confiar en él.
Cuando Jean Grey tenía 10 años de edad, Annie Richardson, su mejor amiga, fue atropellada por un automóvil. La angustia de Jean, mientras la sostenía, activó sus poderes telepáticos mutantes, haciéndole compartir las emociones de Annie mientras moría. Traumatizada, Jean sufriría una profunda depresión y sería incapaz de controlar sus nuevos poderes telepáticos. Cuando Jean tenía 11 años, sus padres acudieron al profesor Charles Xavier, mejor conocido como Profesor X, en busca de ayuda. Javier creó barreras psíquicas en la mente de Jean para evitar que usara sus poderes telepáticos hasta madurar lo suficiente para controlarlos. También empezó a educar su facultad telequinésica para manipular objetos mentalmente. Poco después ingresó en la escuela Javier para jóvenes dotados, convirtiéndose así en el quinto miembro de los X-Men originales, el grupo de jóvenes mutantes a los que Javier entrenaba para combatir las amenazas mutantes contra la humanidad. Grey recibió el nombre clave de Marvel Girl. Jean y Scott Summers, alias Cyclops, no tardaron mucho en enamorarse, aunque durante mucho tiempo no se revelaron sus sentimientos mutuos. Tras ser entrenada durante años en la escuela, Javier le permitió usar por fin sus poderes telepáticos. Después, Charles reclutó un nuevo grupo de X-Men, por lo cual Jean decidió dejar el equipo. Sin embargo, al poco tiempo, ella y otros mutantes de los X-Men originales fueron abducidos por los Centinelas, hasta una estación espacial que orbitaba la Tierra. Los X-Men tuvieron que escapar en una nave espacial durante una tormenta solar. Jean se ofreció voluntaria para pilotear la nave, aunque para ello debía sentarse en una sección sin suficiente blindaje antirradiación. Sus poderes resultaron insuficientes para retener la intensa radiación que empezó a matarla. La Fuerza Fénix, una entidad cósmica de poder ilimitado, contactó con la agonizante Jean. La Fuerza creó un cuerpo humano anfitrión para sí misma que era un duplicado de Grey, y transfirió la conciencia de la verdadera Jean a este nuevo cuerpo para poder pasar desapercibida. Luego de esto, el Fénix colocó a la Jean original en animación suspendida dentro de un gran capullo donde iría sanando lentamente. Cuando la nave espacial se estrelló en la bahía de Nueva York, el nuevo ser se alzó desde el mar y afirmó ser Phoenix. Los X-Men creían que Phoenix era la verdadera Jean Grey, por lo cual la aceptaron en el grupo de inmediato. En sus siguientes misiones, los mutantes notaron que los poderes de Jean habían aumentado drásticamente, además de que ésta había adquirido cierta habilidad para controlar el fuego. Poco tiempo después, el antiguo enemigo de los X-Men, Mastermind, empezó a manipular la mente del Phoenix para convencerla de que se uniera al Hellfire Club, despertando con esto el lado oscuro de la fuerza cósmica. Mastermind la hipnotizó para convertirla en la Black Queen del Hellfire Club, pero este no pudo controlarla por mucho tiempo. Phoenix no solo se volteó en su contra, sino que se transformó en enloquecida Dark Phoenix. Este ser se enfrentó a los X-Men e involuntariamente destruyó un planeta que pertenecía al Imperio Shi'ar. Finalmente, la personalidad de Jean que se encontraba en este cuerpo se antepuso ante Dark Phoenix y se suicidó ante la horrorizada mirada de Cyclops. Con la muerte del cuerpo de la Phoenix Force, la conciencia de Jean regresó a su cuerpo original. Los Vengadores encontraron a Jean y la devolvieron a la vida, solo para que ésta descubriera que, en su ausencia, Scott se había casado con el clon de Jean, Madelyne Priott, y habían tenido a un hijo al que llamaron Nathan, quien más tarde sería conocido como Cable. Este clon de Jean fue creado por Mr. Sinister con la única finalidad de enamorar a Scott, pues Sinister estaba convencido de que el gen mutante alcanzaría su máximo potencial una vez que el ADN de Jean Grey y Scott Summers se unieran. Madelyne enloqueció con el regreso de Jean y se convirtió en Goblin Queen para enfrentar a su contraparte, pero esta murió durante la pelea. Finalmente, Jean y Scott se reconciliaron y ambos se casaron. En su luna de miel, sus almas viajaron al futuro y, bajo el nombre de Red y Slim, criaron a Nathan durante 10 años antes de regresar a su hogar. Poco después de volver del futuro, Jean se enfrentó a Onslaught en el plano astral, quien afirmó que podría darle el poder de la Fuerza Phoenix una vez más si se unía a él. Después de que ella se negara, Onslaught le mostró los recuerdos ocultos del profesor Javier, donde Jean se sorprendió al saber que su figura paterna y mentor había creído una vez que estaba enamorado de ella. Sin embargo, Jean siguió rechazando a Onslaught. Luego de un breve enfrentamiento entre ambos, Onslaught venció a Jean y este le dejó una marca en su frente para que nunca la olvidara. El villano había colocado una serie de bloqueos dentro de la mente de Jean para que ésta no pudiera averiguar que se trataba del profesor Javier. Se necesitó del poder combinado de los Avengers, Fantastic Four y los X-Men para poder detener a Onslaught. Luego, Jean se unió a la Fuerza Phoenix voluntariamente. Debido a esto, ella y Scott se distanciaron, y la situación empeoró aún más cuando descubrió que su esposo le estaba siendo infiel con Emma Frost. Por aquel entonces,
Un nuevo mutante conocido como Zorn se infiltró en los X-Men. Este se hizo pasar por Magneto y asesinó a Jean. Tras esto, Jean se convirtió en el Fénix Blanco de la Corona, un estado rara vez alcanzado por los anfitriones de la Phoenix Force. Como tal, esta encarnación de Jean podía hacer casi cualquier cosa, desde alterar la realidad, viajar en el tiempo e incluso crear pequeñas dimensiones de bolsillo. Jean se retiró a una dimensión de bolsillo llamada White Hot Room, donde coexistían las mentes de todos aquellos portadores de la Phoenix Force. Desgraciadamente, los Shi'ar, quienes aún estaban molestos por aquella ocasión en la que Phoenix destruyó uno de sus planetas, la obligaron a abandonar ese lugar. Tras esta pelea, el cuerpo de Jean fue destruido, por lo cual, esta, como una proyección astral, decidió usar los restos de la White Hot Room para arreglar todo lo que estaba mal en el universo. Tras reconstruirse, la Phoenix Force volvió a la Tierra para poseer a Jean una vez más, pero al darse cuenta de que ésta estaba muerta, decidió revivirla una vez más. Jean, quien se negaba a revivir, enfrentó al Phoenix con todo su poder y al final expulsó al ave, causando que muriera nuevamente. Tiempo más tarde, la Phoenix Force regresó a la Tierra y se unió a Namor, Cyclops, Emma Frost, Magik y Colossus, convirtiéndolos en los 5 Phoenix. El ave corrompió la mente de Scott, quien en un ataque de ira asesinó al profesor Xavier. Al hacerlo, Scott pudo acceder por un momento al White Hot Room, donde la mente de Jean lo encontró. Esta simplemente se limitó a decirle que era un idiota por lo que estaba haciendo. Tras los sucesos de Avengers vs X-Men, Bestia creyó que sus amigos habían perdido el camino, por lo cual decidió viajar al pasado y traer a los X-Men originales al presente para que sus yo's futuros vieran cuántos habían desviado del camino. Desgraciadamente, estos se quedaron atrapados en el presente, por lo cual una joven Jean Grey se unió a los X-Men. Esta incluso llegó a liderar a su equipo por un tiempo. Al enterarse de la presencia de la joven Jean, el Fénix le eliminó y usó su energía vital para traer de regreso a la Jean adulta. Para evitar que la rechazara nuevamente, el Fénix la encerró en una realidad alterna. Por suerte, los X-Men lograron salvarla. En un último intento desesperado por hacer que se convirtiera en su huésped, el Fénix resucitó a Cyclops, quien había muerto debido a la nube terrígena de los Inhumans. A pesar de esto, Jean negó unirse a él, por lo cual el Fénix no tuvo más opción que retirarse de la Tierra. Por su parte, la joven Jean Grey enfrentó al Fénix en la White Hot Room, donde la convenció de devolverla a la vida. La joven regresó hasta su hogar, donde se encontró con la Jean adulta, y ambas tuvieron una breve conversación. Tras esto, la joven Jean Grey y el resto de los X-Men originales se unieron a Magneto para tratar de ayudar a todos los mutantes que se encontraran en peligro. Por su parte, la Jean adulta fue a las Naciones Unidas para tratar de convencer a la humanidad de que los mutantes también tenían derechos. Desgraciadamente, la cumbre fue interrumpida por un supuesto ataque mutante. Jean reunió a su propio grupo de X-Men para resolver este misterio. Con la llegada de la era de Krakoa, Charles Xavier y Magneto crearon una isla paradisíaca donde todos los mutantes del planeta podrían coexistir en paz. Al ser uno de los X-Men originales, además de uno de los telépatas más poderosos del planeta, Jean formó parte del Concilio de Krakoa, siendo uno de sus miembros más destacados. Jean ha pasado por un gran ciclo de muerte y resurrección, ya sea como Marvel Girl, Phoenix o Jean Grey, con o sin la Phoenix Force de su lado, Jean siempre luchará para que humanos y mutantes puedan coexistir en paz. Ororo Monroe, también conocida como Storm, es descendiente de una antigua línea de sacerdotisas africanas, las cuales poseen un característico cabello de color blanco, ojos azules y la habilidad de ejercer magia. Ororo fue el producto del amor de Ender, una princesa de una tribu en Kenia, y el periodista David Monroe. Ambos decidieron vivir en Manhattan, donde nació Ororo. Cuando Ororo tenía 6 meses, ella y sus padres se mudaron a El Cairo. Ella vivió ahí durante 5 años hasta que su hogar fue destruido en un accidente aéreo. Los padres de Ororo fueron asesinados, pero ella sobrevivió enterrada bajo los escombros cerca del cuerpo de su madre. Esta traumatizante experiencia volvió a Ororo claustrofóbica. Ororo logró escapar de los escombros de su hogar destrozado con el rubí ancestral de su madre. Tras quedar huérfana, Ororo fue reclutada por unos niños ladrones liderados por Achmed el-Jibar. Este entrenó a Ororo en las artes del robo y pronto se convirtió en su protegida. Un tiempo después, la chica robó a un turista quien resultó ser Charles Xavier, quien usó sus poderes para detenerla. En ese momento, Xavier fue atacado por otro mutante, Ahmad Farouk, el gobernante del Bajo Mundo en El Cairo, y Ororo aprovechó la oportunidad para escapar.
Charles la dejó ir, pues descubrió que la chica tenía poderes, pero ella aún no lo sabía y no quería abrumarla con esta información. Durante sus viajes, Ororo ingenuamente aceptó que un completo extraño la llevara y casi fue violada por él. Obligada a defenderse, Ororo mató al hombre y a partir de ese momento, juró no volver a tomar una vida humana. Ororo vagó miles de kilómetros y casi muere en un viaje a través del desierto del Sahara. La capacidad mutante de Ororo para controlar psiónicamente el clima surgió poco después y pudo usarla para rescatar a T'Challa, el príncipe de Wakanda, quien había sido secuestrado por unos hombres. La pareja compartió un romance y pasó mucho tiempo juntos. Sin embargo, los deberes de T'Challa como príncipe les impidieron continuar con su relación. Finalmente, Ororo llegó a la tierra natal de sus antepasados, el valle del Kilimanjaro en las llanuras del Serengeti en Kenia. Ororo fue acogida por una anciana tribal llamada Ainet, quien le ayudó a controlar sus poderes. Ororo pronto se convirtió en objetivo de adoración de las tribus locales, que la creían una diosa debido a sus habilidades para controlar el clima. Años más tarde, Ororo se encontró en la Tierra Salvaje y se vio obligada a luchar contra el villano Deluge, quien quería usar los poderes de Ororo para destruir a la humanidad. Con ayuda de los X-Men, Ororo logró vencerlo y volvió a su vida en los pueblos tribales. Tiempo más tarde, los X-Men fueron capturados y el Profesor X reclutó a Ororo. Storm, Nightcrawler, Colossus, Wolverine, Thunderbird y Banshee formaron una nueva versión del equipo. Al principio, Storm era muy ingenua en lo que respecta a las costumbres del mundo moderno, pero Jean Grey le ayudó a acoplarse y ambas formaron una fuerte amistad. Después de servir en el equipo durante muchos años, Storm fue nombrada líder del equipo tras la partida de Cyclops luego de la supuesta muerte de Jean. Storm no estaba segura de su nuevo rol, pero con el apoyo de sus compañeros de equipo, pronto se convirtió en una líder capaz. Cuando Cyclops finalmente regresó al equipo, Storm se encontró dudando una vez más de sus habilidades de liderazgo, después de que una misión que ella dirigió salió mal. Sin embargo, Ororo pronto firmó su posición, recordándole a Cyclops que ahora ella era líder del equipo. Arcon, un ser de otra dimensión, reclutó a los X-Men y a los Fantastic Four para ayudarlo en su lucha contra el villano Badom. Storm se enamoró de él, pero ambos decidieron dejar su relación porque tenían responsabilidades más importantes. Poco después, los X-Men se encontraron con la comunidad clandestina de mutantes conocida como los Morlocks, quienes habían secuestrado a Angel. Para salvarlo, Storm desafió a la líder Morlock, Callisto, a un duelo y la superó en un combate cuerpo a cuerpo. Como resultado, Storm se convirtió en la líder de los Morlocks y les ordenó que cesaran sus hostilidades contra los humanos que habitan en la superficie. Tras esto, los X-Men viajaron a Japón para la boda de Logan. Storm conoció al ninja llamado Yukio, quien era amigo de Wolverine. Yukio influyó en un importante cambio rebelde en la actitud de Storm hacia la vida, y ésta decidió alterar su apariencia para reflejar este cambio. Storm perdió sus poderes debido a un arma inventada por Forge. Este se sintió culpable y se encargó de cuidar a Storm hasta que se recuperara por completo. Con el tiempo, ambos se enamoraron, pero su relación se vio truncada después de que Storm se enteró de que Forge había creado el dispositivo que la despojó de sus poderes. Tras aceptar la pérdida de sus poderes, Storm decidió volver a África. Esta regresaría tiempo después para unirse a los New Mutants. Más tarde, mientras estaba de vacaciones con los niños, Loki se acercó a Storm para usar en uno de sus planes para desacreditar a Thor. El villano le entregó el martillo Stormcaster, el cual restauró los poderes de Storm, convirtiéndola en la nueva diosa del trueno. Este poder venía con un precio, por lo que Ororo decidió devolver el martillo, frustrando así el plan de Loki. Tras varias luchas al lado de los X-Men, Storm decidió que era momento de recuperar sus poderes y buscó a Forge para pedir ayuda. En cambio, Ororo encontró al antiguo mentor de Forge, Nace, quien le informó que Forge había sido corrompido por su enemigo, el Adversario, y buscaba destruir el mundo. Sin que Storm lo supiera, el Adversario en realidad había corrompido a Nace. Storm finalmente localizó a Forge en la cima de una montaña, aparentemente abriendo un portal dimensional lleno de demonios. Ororo apuñaló a Forge en el pecho, pero luego se dio cuenta de que había estado intentando cerrar el portal, no abrirlo. El Adversario luego atrapó a Storm y a Forge en la otra dimensión y tomó el control de Dallas, deformando el tiempo y el espacio para fomentar el caos en la Tierra. Storm y Forge pasaron un año en la Tierra Alternativa, tiempo durante el cual hicieron las paces y admitieron su amor mutuo. Forge usó los componentes de su pierna cibernética para crear un nuevo dispositivo que restauró la capacidad de Storm para usar sus poderes, que luego usó para activar un portal de regreso a su propio mundo. Con ayuda de los X-Men, estos lograron derrotar al Adversario. Poco después, los X-Men fueron emboscados en su escondite por la científica enloquecida conocida como Nanny y su compañero Orphan Maker. Ambos secuestraron a Storm e intentaron usar sus habilidades para el mal. Nanny usó su tecnología para reducir la edad de Storm hasta su adolescencia y despojarla de sus recuerdos. Ororo logró detener a la villana,
pero esta perdió sus recuerdos como miembro de los X-Men. La joven Storm regresó a su vida como ladrona. Esta fue encontrada por Shadow King, pero fue salvada por Gambit. Ambos formaron equipo y después de que Storm recuperara sus recuerdos, llevó a Gambit a conocer a los X-Men. Storm finalmente volvió a la edad adulta después de que los X-Men fueran capturados por agentes de Genosha y usaban a mutantes como esclavos. Gracias a una facción rebelde de Genosha, Storm recuperó su edad normal y junto a sus compañeros derrotaron a sus agresores. Tras esto, los X-Men y X-Factor se unieron y sus miembros formaron dos nuevos equipos, uno liderado por Cyclops y otro liderado por Storm. Emma Frost solicitó el ayuda de los X-Men para detener al criminal viajero en el tiempo Trevor Fitzroy. Durante la batalla, Jean Grey falleció. El profesor le reveló a Ororo que la psique de Jean había sobrevivido dentro del cuerpo de Emma Frost, pero esta había sido secuestrada por Fitzroy. Bishop, quien viajó desde el futuro, ayudó a los X-Men a derrotarlo. Tras esto, el profesor aceptó que este se uniera a los X-Men bajo la tutela de Storm. Forge, quien comenzó a sentir que su relación con Oro se deterioraba, le pidió matrimonio a su amada. Sin embargo, sus dudas sobre los sentimientos de Storm le jugaron en contra y decidió dejar a los X-Men antes de recibir una respuesta. La villana Destiny escribió unos libros donde profetizaba el trágico destino de los mutantes. Charles no estaba de acuerdo con esas profecías, pero Storm, temiendo que se volvieran realidad, reunió un nuevo grupo de X-Men para buscar los volúmenes perdidos. Durante su primera misión, Psylocke y Beast fueron asesinados. Aún lamentando sus pérdidas mientras buscaba los diarios de Destino, los X-Men se enteraron que Gambit había sido acusado de asesinar al jefe criminal australiano, Viceroy. Tras ser absuelto de los cargos, Gambit reveló que estaba intentando proteger el rubí de la madre de Storm, ya que había aprendido que era parte del legendario conjunto de gemas de Madripoor. En su aventura posterior, Storm fue gravemente herida y tuvo que usar una silla de ruedas por un tiempo. Tras esto, Jean le pidió a sus amigos que volvieran al Instituto Xavier, pero Ororo se negó, ya que creía que debían ir más allá de los lineamientos del profesor para poder salvar el mundo. Durante una cumbre mundial organizada por Val Cooper para abordar las crecientes hostilidades entre humanos y mutantes, Storm y Gambit intentaron furtivamente influir en su resultado. Atrayendo la atención de diferentes políticos y agentes gubernamentales, Storm compartió sus intenciones de proteger a los mutantes de un procesamiento institucional injusto y ofreció los servicios de los X-Men a las Naciones Unidas como una fuerza policial mutante global, propuesta que fue aprobada. Storm y sus XCA se enfrentaron a muchos oponentes diferentes. Inesperadamente, la Guardia Civil informó a Storm sobre la resurrección de Psylocke en su lugar de muerte. Tras varios informes de animales mutantes apareciendo en Niganda, los X-Men fueron a investigar. Storm interactuó personalmente con los lugareños para recuperar información y finalmente se encontró con Black Panther. Juntos lucharon contra el Dr. Eric Payne, quien estaba detrás de los experimentos con animales. Con Payne derrotado y sus planes frustrados, los X-Men regresaron a casa, pero Storm decidió quedarse en África para reconectarse con su pasado y ayudar a las personas necesitadas. Al compartir un beso apasionado con Black Panther, predijo que sus caminos podrían cruzarse nuevamente. Ambos se casaron un tiempo después. Charles se presentó y le dijo a Storm que como reina de Wakanda, ahora era la mutante más importante del mundo y el símbolo viviente de las relaciones entre humanos y mutantes. Varios meses después, el Capitán América invitó a Black Panther a volver a los Avengers, pero este se negó y recomendó a Storm para tomar su lugar. Desgraciadamente, el matrimonio de Ororo y T'Challa finalizó cuando un Namor bajo la influencia de la Phoenix Force atacó Wakanda, por lo que la nación rechazó a los mutantes y Black Panther no tuvo más opción que divorciarse de Storm. Tras la muerte de Charles Xavier, Logan decidió abrir una escuela para mutantes. Este contrató a Storm para ser maestra, pero con el tiempo se convirtió en la directora. Tras la muerte de Wolverine, Storm se convirtió en la única líder de los X-Men. Esta guió una lucha contra los Inhumans luego de que estos liberaran la niebla terrígena en toda la Tierra, la cual estaba matando a todos los mutantes. Los Inhumans y los X-Men finalmente llegaron a un entendimiento y la nube fue destruida por la reina inhumana Medusa. Cuando la madre adoptiva de Ororo, Ainet, fue procesada por los adoradores de un nuevo dios que denunciaba la divinidad de Ororo, ella oró a los dioses antiguos para que le dieran a su hija el poder de la divinidad. Antes de morir, su llamada fue respondida por Stormcaster, que permanecía inactivo en Asgard. El martillo místico se despertó y buscó a Storm en medio de una de sus aventuras con los X-Men, y nuevamente se convirtió en la diosa del trueno. Después de enterarse de la muerte de Ainet, Ororo viajó a Kenia y se enfrentó al nuevo dios oscuro. Storm usó al Stormcaster por última vez para enfrentarse a Yubo en una batalla por la divinidad. Ella derrotó al dios oscuro, haciendo que Stormcaster se convirtiera en polvo. Cuando el resucitado Profesor X fundó la nación mutante de Krakoa, Storm ayudó a Charles a llevar a cabo su plan. Esta construyó portales en la mansión X para que los mutantes pudieran viajar a esta nueva nación. Esta pasó a formar parte del Consejo Silencioso, los líderes de la nación de Krakoa,
y como pilar de los Merodeadores, Storm participó en varias aventuras para rescatar mutantes en todo el mundo. Tras ayudar a los Shi'ar a encontrar a su emperatriz, estos se sintieron en deuda con los mutantes. Storm convenció al Consejo de permitir que el pueblo de Arco, el cual había sido arrasado, fuera llevado a Marte para construir un nuevo hogar. Con ayuda de otros mutantes de nivel Omega, Storm logró hacer que ese planeta fuera habitable. Con el tiempo se convirtió en la regente de Araco. Desgraciadamente, con la llegada de Fall of X, todo parece indicar que Araco y Krakoa han caído, y los mutantes nuevamente serán rechazados. Aún así, Storm no cederá y seguirá luchando por hacer que los mutantes sean aceptados por los humanos. Abandonado al nacer debido a sus ojos de color rojo, Remy LeBeau fue secuestrado por miembros del gremio de ladrones de Nueva Orleans, quienes se referían al niño como Le Diable Blanc. Creían que era el niño que, según la profecía, uniría a los gremios en guerra de Nueva Orleans. Poco después, Remy fue puesto al cuidado de una banda de ladrones callejeros que criaron al niño y le enseñaron las costumbres del robo. Más tarde, cuando tenía alrededor de 10 años, Remy intentó robarle el bolsillo a Jean-Luc LeBeau, quien era el patriarca del gremio de ladrones. Jean-Luc sacó al niño de las calles y lo adoptó como su propio hijo. Cuando era niño, Remy conoció a Belladonna Bondreux, la nieta del jefe del gremio de asesinos, antiguos enemigos del gremio de ladrones. Los dos niños se hicieron cercanos y Remy se enamoró de Bella. El joven Gambit recibió el encargo de recuperar el diario de Nathaniel Essex de una instalación de Weapon X en Canadá. Fue descubierto por los guardias, pero se salió con la suya gracias a la confusión causada por la fuga de Wolverine. Consternado por los experimentos que había visto en la instalación, quemó el diario. Como parte de un pacto de paz entre el gremio de ladrones y sus rivales, el gremio de asesinos, se concertó un matrimonio entre Remy y Belladonna Bondreux. Sin embargo, el hermano de Bella, Julien, se opuso al matrimonio y desafió a Gambit a un duelo. Remy mató a Julien en defensa propia, pero fue excomulgado y desterrado de Nueva Orleans. Remy vagó por el mundo mientras practicaba sus habilidades como maestro ladrón, ayudado por su poder mutante para cargar objetos inanimados con energía cinética. Con el tiempo, los poderes de Remy comenzaron a salirse de su control, por lo que buscó a Mr. Sinister para que lo ayudara. Sinister eliminó parte del tejido cerebral de Remy para reducir su poder a niveles manejables. Como resultado, Remy ahora estaba en deuda y Sinister lo obligó a formar parte de un equipo conocido como los Marauders. Remy no sabía que las intenciones de Mr. Sinister eran masacrar a los Morlocks. Cuando esto salió a la luz, Gambit intentó detenerlos, pero un merodeador llamado Sabretooth lo hirió gravemente y lo dio por muerto mientras comenzaban a masacrar a los indefensos Morlocks. Todo lo que Remy pudo hacer fue salvar a una joven Morlock que algún día crecería y se convertiría en Marrow. Finalmente, Remy se encontró con Storm, quien se había convertido en una niña y perdió sus recuerdos debido a una pelea con Orphan Maker. Remy le ayudó a escapar de Shadow King y ambos se volvieron amigos. Cuando Ororo recuperó sus recuerdos, llevó a Remy a la Mansión X y apoyó su ingreso en los X-Men. Remy pronto se enamoró de Rogue, quien también sentía atracción por Gambit, pero debido a sus poderes, ambos estaban condenados a no poder tener contacto físico. En un momento, Rogue dejó a los X-Men después de besar a Remy, confundida y asustada por los recuerdos que había absorbido de su amado. Posteriormente, Remy fue capturado y llevado ante un juicio simulado por Cerebro, donde sus compañeros descubrieron el pasado de Gambit y su relación con Mr. Sinister. Debido a esto, Remy fue expulsado de los X-Men. Gambit viajó a la Tierra Salvaje, donde hizo un trato con un hombre llamado New Son. A cambio de llevarlo de regreso a Estados Unidos, Remy haría recados para él. Este regresó a su hogar y se encontró con los X-Men nuevamente cuando intentó robar la legendaria gema carmesí de Cyttorak para su nuevo empleador. Este aceptó regresar al equipo principalmente por su autoestima y por su amor por Rogue. Durante un viaje al pasado, Sinister restauró los poderes de Remy a su máximo potencial y pudo utilizarlos para regresar al presente. Poco después de su regreso, Remy sirvió durante un tiempo como patriarca del gremio de ladrones en lugar de su padre, además de liderar a uno de los dos equipos de X-Men. Remy también fue responsable de la unificación de los gremios de ladrones y asesinos del que sirvió brevemente como patriarca. Mientras tanto, New Son organizó una cacería de asesinos donde Remy era el principal objetivo. Furioso, Gambit llevó la pelea hasta su empleador solo para descubrir que este en realidad era una variante de sí mismo de otro universo. En la realidad de New Son, este Remy perdió el control de sus poderes, lo que lo llevó a quemar su mundo matando a todos los seres vivientes. Como resultado, New Son viajó por el multiverso asesinando otras versiones de sí mismo. Durante su batalla final, Remy usó al máximo sus poderes mejorados para derrotar a su variante. Tras esto, sus poderes disminuyeron hasta su nivel normal.
Más tarde, Remy fue incriminado por el empresario mutante Sebastian Shaw por la muerte del señor del crimen australiano Viceroy. Con la ayuda de los Extreme X-Men, logró limpiar su nombre. Poco después, Remy se vio envuelto en la lucha de los Extreme X-Men contra una invasión alienígena de la Tierra. Fue capturado y utilizado como fuente de energía para que los invasores abrieran un portal para invadir el planeta. El proceso fue detenido por el villano conocido como Vargas, quien atravesó a Remy con una espada. El héroe logró sobrevivir, pero perdió sus poderes. Debido a esto, Rogue y él decidieron abandonar el equipo y vivir una vida normal. Tiempo después, la mutante conocida como Sage usó sus habilidades para potenciar los poderes de Remy, logrando restaurar sus habilidades. Durante una misión en China, los X-Men lucharon contra un grupo llamado los Ocho Inmortales. En la pelea, una de las cartas explosivas de Gambit explotó demasiado cerca de su cara y perdió la vista. Debido a esto, el mutante se mantuvo al margen de las misiones por un tiempo, hasta que Sage restauró su visión. Gambit comenzó a sentirse frustrado debido a su relación con Rogue. Ambos le pidieron ayuda a Emma Frost, quien intentó ayudarlos con terapias psíquicas, pero solo agravió la situación. El problema empeoró aún más con la intervención de Mystique, quien se hizo pasar por Fox, una nueva estudiante del Instituto Xavier, para seducir a Gambit, ya que no lo consideraba digno de salir con Rogue. El incidente dañó irreparablemente su relación con Rogue, quien se enfrentó a Mystique y descubrió que Gambit conocía su verdadera identidad y guardó silencio durante días. Tras los sucesos del día M, Gambit perdió sus poderes. Apocalypse despertó poco tiempo después e intentó restaurar la raza mutante. Gambit decidió buscarlo para que lo ayudara a recuperar sus habilidades. Como resultado, el villano lo convirtió en Death, uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Bajo su control, Gambit casi mató a Rogue. Mr. Sinister buscó a Gambit y lo ayudó a liberarse del control de Apocalypse. A cambio, Remy se unió nuevamente a los Merodeadores. Este fue enviado a secuestrar a Hope Summers, la primera mutante nacida tras el día M. Sinister planeaba experimentar con la bebé, pero Gambit y Mystique salieron para detenerlo. Mediante los diarios de destino, usaron a Hope para despertar a Rogue, quien había entrado en coma luego de ser infectada por un virus. Gambit se reunió con Charles Xavier en Australia para ayudar a Rogue, quien se sentía abrumada por todas las personalidades que había absorbido a lo largo de los años. Charles logró curar a Rogue y esta por fin logró controlar sus poderes a voluntad. Gracias a esto, la pareja compartió un muy esperado beso. Un cisma ideológico entre Cyclops y Wolverine desgarró a los X-Men. Mientras el primero mantuvo su operación militarizada en Utopía, el segundo optó por reformar la escuela en Westchester. Creyendo que había explorado la costa oeste al máximo, Gambit decidió unirse al personal docente en la escuela Jean Grey. Muy pronto, Gambit admitió que el ambiente escolar no le convenía y volvió a sus hábitos de ladrón, realizando atracos durante su tiempo libre. Eventualmente, dejó a los X-Men para ser un ladrón a tiempo completo. Al regresar a los X-Men, el romance de Gambit con Rogue se reavivó cuando Kitty Pryde los engañó para ir a terapia de pareja. Poco después, Kitty Pryde y Colossus celebraron una ceremonia de bodas después de comprometerse. Sin embargo, Kitty dio marcha atrás en el último segundo y dejó a Prior plantado en el altar. Durante la recepción, Gambit se inspiró en el brindis de Ororo y le propuso matrimonio a Rogue. Ella aceptó y poco después se casaron. Cuando pasaban su luna de miel en el espacio, fueron interrumpidos por una llamada de Kitty Pryde, quien les dijo que necesitaba encontrar un paquete secreto conectado con los Shi'ar. Pronto descubrieron que el paquete era Sandra, que tomó la forma de un huevo. Kitty les explicó que ella era la hija creada por bioingeniería del profesor Xavier y la emperatriz Lilandra, capaz de cambiar su apariencia y la de los demás a voluntad. Habiendo leído la mente de Rogue, Sandra se ofreció a arreglar sus habilidades para poder tocar a cualquiera. Sin embargo, Anna Marie se negó, y cuando Gambit le preguntó sobre su decisión, ella le explicó que la última vez jamás aprendió a controlar sus poderes por sí misma. Tras finalizar la misión, Gambit y Rogue regresaron a la Tierra, donde esta última le prometió que aprendería a controlar sus poderes. Durante la era de Krakoa, Gambit ha tenido bastantes misiones con diversos equipos mutantes. Este ha mantenido su relación con Rogue, y a pesar de los tropiezos, continúan juntos, dispuestos a luchar por su relación y lograr un futuro donde humanos y mutantes puedan coexistir en paz. Poderes. Remy tiene el poder de tomar la energía potencial almacenada de un objeto y convertirla en energía cinética, cargando así ese objeto con resultados explosivos. Prefiere cargar objetos más pequeños, como sus omnipresentes naipes, ya que el tiempo necesario para cargarlos se reduce considerablemente y le resultan mucho más fáciles de lanzar. La única limitación real de esta capacidad es el tiempo necesario para cargar el objeto. Cuanto más grande es, más tiempo tarda en cargarse. La mayor parte de la carga se realiza mediante contacto directo con la piel. El poder de sus explosiones depende de la masa del objeto que está cargando.
Por ejemplo, un IP cargado explota con la fuerza de una granada. Por lo general, no puede utilizar sus poderes sobre materia viva o moléculas orgánicas. Además de eso, Gambit posee habilidades físicas sobrehumanas como una gran velocidad, agilidad y resistencia. Anna Marie, también conocida como Roe, es la hija de Owen y Priscilla, una pareja de hippies que vivían en el condado de Caldecott, Mississippi. Debido a su peculiar estilo de vida, la madre de Anna desapareció cuando era pequeña, por lo que su tía Carrie se hizo cargo de cuidarla, aunque ésta solía ser muy estricta con su sobrina. Anna se convirtió en una joven rebelde y sus constantes conflictos con su padre y su tía la orillaron a huir de su hogar, además de que se ganó el apodo de Roe. Tras huir de casa, Roe comenzó a salir con un chico llamado Cody Robbins. Al besarlo, el poder mutante de Anna se activó, el cual consistía en absorber la energía vital y la psique de las personas con las que tenía contacto cuerpo a cuerpo. El chico quedó en coma debido a su poder, lo cual le causó un fuerte trauma. A partir de esta experiencia, Anna comenzó a vestir ropa que ocultaba por completo su cuerpo para evitar un toque accidental con otra persona. No mucho tiempo después, Rogue fue reclutada por Mystique, quien la crió como su hija junto a su pareja sentimental Destiny. Ambas villanas entrenaron a Rogue y le engañaron para que se uniera a la Hermandad de Mutantes Malvados. En su primera misión con la Hermandad, Rogue se encontró con Miss Marvel y ambas tuvieron una cruel batalla donde la mutante absorbió los poderes y la psique de Carol. Debido a la naturaleza extraterrestre de los poderes de Miss Marvel, estos no desaparecieron al momento como con sus otras víctimas. Carol entró en coma mientras que Anna fue enviada a destruir a los Vengadores. Usando la fuerza, resistencia y capacidad de volar de Miss Marvel, Rogue logró enfrentar y absorber los poderes del Capitán América y Thor. Tras esto, la Hermandad de Mutantes fue a la isla Rikers para liberar a Destiny, pero fueron derrotados por los Avengers y solo Rogue y Mystique lograron escapar. Rogue siguió siendo una villana y enfrentó a los X-Men en varias ocasiones, además de que desarrolló una rivalidad con la mutante Dazzler, pues estaba celosa de la fama y el estilo de vida de la cantante. Con el tiempo, Rogue comenzó a sufrir de fuertes dolores de cabeza causados por la conciencia de Miss Marvel que yacía dentro de su mente. Desesperada, la mutante recurrió al Profesor X y a los X-Men. Charles le ayudó a bloquear la psique de Carol y al ver dentro de su mente notó que Anna no era malvada, por lo que le invitó a unirse a los X-Men a pesar de las negativas del equipo. Con el tiempo, Rogue se convirtió en un miembro valioso del equipo y logró ganarse la confianza de sus compañeros. Mystique, quien veía a Rogue como su propia hija, decidió ir a la mansión para rescatarla, pues creía que el Profesor X le había lavado el cerebro. Anna la enfrentó y le aseguró que se unió a los X-Men por voluntad propia, cosa que hizo enfurecer a Mystique. Durante un incidente con Juggernaut, Rogue se encontró con su antiguo rival Dazzler y ambas tuvieron que trabajar juntas para derrotar al villano. La esposa de Cyclops, Madeline, fue secuestrada por The Press Gang, una banda antimutante. Rogue y Wolverine intentaron salvarla, pero también fueron capturados. El villano Wipeout les quitó sus poderes y Rogue fue desposada de su ropa y abusada por varios de los hombres de la organización. Humillada, Anna permitió que la psique de Carol Danvers se apoderara de su cuerpo y usando su entrenamiento en la Fuerza Aérea, escapó y salvó a Logan. Debido a este suceso, la persona de Miss Marvel comenzó a apoderarse de la mente de Rogue. Esta solía tomar control del cuerpo de Anna y destruía sus pertenencias como una especie de venganza por lo que le había hecho. Después de retomar el control, Rogue se enfrentó a Master Mold y a Nimroid mientras portaba el viejo traje de Carol Danvers en una batalla donde aparentemente perdió la vida. En realidad, fue despojada de sus poderes y quedó varada en la Tierra Salvaje donde fue acogida por Magneto. Esta comenzó a sentir cierta atracción por Eric, pero todo terminó cuando este último mató a la sacerdotisa de Tierra Salvaje. Rogue viajó a la isla Muir, donde cayó bajo el control del Rey Sombra. Al recuperar sus poderes, ella y los X-Men derrotaron al Rey Sombra y se reincorporó al equipo. Durante este conflicto, tuvo su primer encuentro con el nuevo X-Men llamado Gambito, mientras ambos estaban bajo la influencia del Rey Sombra. La influencia desinhibida y corrupta de Farouk los orilló a tener un encuentro íntimo. Cuando el control mental finalizó, Gambit recordaba su encuentro, pero Rogue no, lo cual dio inicio a su peculiar relación. A pesar de las circunstancias de su primer encuentro, Rogue y Gambit se sintieron inmediatamente atraídos el uno por el otro y rápidamente comenzaron a salir juntos. La relación de ambos era a menudo tensa, en gran parte debido a la incapacidad de ella para controlar su poder de absorción y la deshonestidad de él. Por esta época se descubrió que Mystique era la madre biológica de Nightcrawler, por lo que Rogue comenzó a verlo como su hermano. Durante una invasión de alienígenas de otra dimensión, Rogue rogó a Sage que utilizara sus poderes para hacerla evolucionar a tal punto de que pudiera controlar por completo sus habilidades mutantes.
Sage accedió y Rogue se convirtió en un ejército de una sola mujer, capaz de utilizar los poderes de cualquiera que hubiera absorbido en el pasado. Por desgracia, Anna perdió estas nuevas habilidades tras finalizar la invasión. Luego de este suceso, Rogue y Gambit perdieron sus poderes y ambos dejaron a los X-Men. No fue hasta un posterior encuentro con Sage y Bishop que recuperaron sus poderes. Sin embargo, Anna ya no poseía las habilidades que había absorbido de Miss Marvel. Rogue y Gambit se separaron, pero cuando Anna descubrió que la mutante Fox estaba seduciendo a Remy, decidió encararla. Fox en realidad era Mystique quien intentaba separar a Rogue y a Gambit, ya que no creía que este último fuera el indicado para su hija. Debido a que Mystique los ayudó en el pasado, los X-Men votaron y decidieron darle un lugar dentro del equipo, cosa que molestó a la pareja. Rogue lideró su propio equipo de X-Men para derrotar a los Children of the Vault. En una pelea posterior con el villano Pandemia, Anna fue infectada con un virus llamado Cepa 88, el cual alteró sus poderes haciendo que ganara la habilidad de matar a cualquier persona con un solo toque. Durante una pelea contra Hetacom, Rogue absorbió la psique de 8 millones de entidades, teniendo así acceso a los diarios de destino. Durante este arco se descubre que Mystique estuvo trabajando para Mr. Sinister todo este tiempo. El villano mantuvo a Rogue con vida para tener acceso a los diarios dentro de su mente. Gambito, que se vio unido de nuevo a los Merodeadores y a Mr. Sinister, se mostró protector con Rogue e intentó despertarla en repetidas ocasiones. Durante Messiah's Complex, los X-Men atacaron la base de los Marauders para rescatar a Hope Summers, la primera bebé mutante nacida después del día M. Para evitar ser atrapado, Mr. Sinister llevó a la bebé a la isla Muir, donde Mystique y Gambit cuidaban a Rogue. El villano afirmó que la chica jamás volvería a despertar y terminaría muriendo eventualmente. Raven no aceptó esto y acercó a Sinister al cuerpo de Rogue, causando que quedara inconsciente luego de tocarla. Mystique, siguiendo las palabras del diario del destino, puso la cara del bebé en contacto directo con la de Rogue, con el entendimiento de que ésta despertaría de su estado de coma. La bebé no se vio afectada por el poder de Rogue, y ésta despertó poco después. Al darse cuenta de que su madre había puesto en riesgo la vida de la bebé, Anna tocó a Mystique y absorbió por completo sus poderes y la psique de su madre. Esta decidió marcharse por un tiempo y le pidió a Gambit que no la siguiera. Tiempo después, el Profesor X descubrió que los poderes de Rogue jamás se habían desarrollado por completo, ya que ésta inconscientemente los bloqueaba luego de que absorbía a una persona. Charles derribó estos muros mentales, lo cual le permitió a Rogue ganar control total de sus poderes, por lo que ahora podía tocar a otras personas sin riesgo de absorber su psique. Anna aprovechó la oportunidad y besó a Gambit. Tras los sucesos de Age of X, Gambit y Rogue volvieron a separarse pues los sentimientos de Anna por Magneto se habían revivado. Esta fue a ver a Eric para hablar de su pasado y ambos terminaron durmiendo juntos, aunque este terminó siendo un amorío recurrente sin llegar a nada en concreto. Tras la gran pelea entre Wolverine y Cyclops, los X-Men se dividieron. Rogue tuvo grandes problemas para decidir si quedarse en Utopía o ir a Westchester con Logan. Al final, decidió ir a Westchester debido a su amor por ayudar y enseñar a los niños. Ella y Magneto acordaron mantenerse en contacto mientras continuaban su relación a distancia. Durante los sucesos de Avengers vs. X-Men, Rogue decidió mantenerse al margen del conflicto. She-Hulk, quien había sido enviada para proteger la escuela, confundió a algunos de sus alumnos con monstruos y procedió a atacarlos. Molesta, Anna la enfrentó y derrotó a varios Avengers. Esto le hizo comprender que no podía mantenerse al margen de este conflicto. Luego de que Cyclops, Colossus, Magik, Namor y Emma Frost se convirtieran en los huéspedes del Phoenix, Rogue accedió a ayudarlos en su campaña para mejorar el mundo, pero esta descubrió que Miss Marvel y otros Vengadores habían sido encerrados en el limbo. Aquí se les obligaba a luchar contra sus peores pesadillas. Rogue quedó horrorizada por lo que decidió aliarse con los Avengers y los X-Men rebeldes para derrotar a los 5 Phoenix. Debido a la destrucción causada por un enloquecido Cyclops, el Capitán América formó el Escuadrón Unidad de los Avengers, conformado tanto por Vengadores como X-Men. Rogue se unió al equipo y se convirtió en un pilar de este. Durante un conflicto con los Apocalypse Twins, Rogue absorbió los poderes de la mayoría de Avengers y X-Men de la Tierra, lo cual causó que comenzara a perder su cordura. Scarlet Witch usó su magia para regresar los poderes a sus respectivos dueños, aunque las habilidades de Wonder Man se quedaron dentro de ella. Luego de que el Cap envejeciera, Rogue accedió a ser la líder de una nueva versión de los Uncanny Avengers, los cuales enfrentaron al Red Skull, quien se había implantado parte del cerebro de Charles Xavier. Tras la disolución del escuadrón, Rogue fue llamada junto con Iceman para liderar a los X-Men y el Instituto Javier después de que Kitty Pryde fuera arrestada debido a las maquinaciones del activista antimutante Lydian Nace. Durante este tiempo, el romance entre Rogue y Gambit se revivó, y ambos se casaron poco tiempo después. Durante su luna de miel, ambos tuvieron varios conflictos con los Shi'ar y Mojo, pero al final lograron salir a salvo.
Durante la era de Krakoa, Rogue se unió a los X-Men por un tiempo. Tras la traición de Beast y varios incidentes, la humanidad nuevamente rechazó a los mutantes, por lo que el Capitán América formó una nueva alineación del Escuadrón Unidad, y luego de que este resultara herido en una pelea, se escogió a Rogue para ser la nueva líder de este equipo. Con The Fall of X a punto de llegar a su conclusión, solo nos queda ver qué es lo que el futuro le depara a la mutante favorita de los fans. James Howlett nació en Alberta, Canadá, a finales del siglo XVIII como un niño enfermizo y débil. Sus padres fueron Elizabeth y John Howlett. Sin embargo, fue fruto de una aventura entre su madre y el jardinero Thomas Logan. Aunque estaba rodeado por el cuidado de los sirvientes y el amor de su padre John, James fue en gran medida descuidado por su madre, que había quedado profundamente traumatizada tras la muerte de su primer hijo, John Jr. Tras algunos incidentes con el hijo de Thomas, el hombre fue expulsado de la mansión de los Howlett. En represalia, el antiguo jardinero usó una escopeta para amenazar a la familia. El miedo activó los poderes mutantes de Logan, quien demostró tener garras de hueso en cada mano, y las usó para asesinar a Thomas. Asustado, James escapó de su hogar y gracias a su factor de curación, jamás se volvió a enfermar, pero también suprimió los recuerdos de aquella trágica noche. El chico escapó junto a Rose, su amiga de la infancia, quien lo rebautizó como Logan. Con el paso del tiempo, James Howlett rechazó sus orígenes y asumió plenamente la identidad de Logan como un cazador sombrío. Conforme pasaban los años, los poderes de Logan crecieron. Se volvió más fuerte, su factor de curación eliminó lentamente los recuerdos traumáticos de su infancia, aceptó su naturaleza salvaje y comenzó a cazar con una manada de lobos. Dog, el hijo de Thomas Logan, regresó para buscar venganza por el asesinato de su padre, pero James se defendió y en el altercado mató a Rose. Conmocionado por lo sucedido, la mente de Logan se apagó y decidió abandonar el mundo civilizado y vivir con los lobos. En los meses siguientes, Logan se volvió completamente salvaje y fue cazado por Dog y Mr. Sinister. Al final, el mutante cayó en las manos de Hugo el Grande, maestro de ceremonias del Circo de los Horrores. En ese lugar, Sinister logró capturar a Logan y experimentó con él. Por suerte, fue salvado por los hermanos Creed, que también se encontraban en ese circo. Los tres se mudaron a New York, donde Logan se enamoró de Clara. Lamentablemente, Sinister los encontró y envió a sus hombres a cazarlos. Durante la lucha, Logan aparentemente asesinó a su amada. Saul, el hermano de Clara, convenció a Logan de ir a vengarse del villano. James fue a la base solo para descubrir que Saul estaba trabajando junto a Sinister. En represalia, Logan estuvo a punto de matarlo, pero fue detenido por Clara, quien en realidad estaba viva. Al ver la maldad de Logan, la chica lo rechazó, por lo que el mutante se marchó lejos. Las historias del hombre bestia que atacaron a su familia llegaron a oídos de Victor Creed, el hombre que sería conocido como Sabretooth. Este quería venganza y buscó a Logan para matarlo. Creed lo llevó al Instituto Ravencroft, donde Exes lo lobotomizó, torturó y experimentó con él. James logró escapar y más tarde fue reclutado por Tejana en Japón. Bajo su mando, investigó una serie de asesinatos que lo guiaron hasta Sabretooth. Ambos se enfrentaron y Logan perdió este primer encuentro. Posterior a esto, James viajó a las montañas donde conoció y se enamoró de Silver Fox. Ambos vivieron felices por un tiempo. Por esa época se reencontró con Sabretooth y ambos formaron una amistad debido a que Logan no recordaba su encuentro anterior. Durante su cumpleaños, Creed reveló sus verdaderas intenciones atacando a Silver Fox y dándola por muerta. Enfurecido, Logan luchó contra él en un bar, solo para ser derrotado y casi asesinado. Sabretooth le hizo creer que la gente de la ciudad cercana había ordenado la muerte de Silver Fox para deshacerse de él, lo que llevó a Logan a masacrar a los habitantes de la ciudad. En los años siguientes, Logan viajó por todo el mundo, se convirtió en soldado, mercenario, asesino, espía, forajido y samurái, además de que luchó en las 2 guerras mundiales y varias más. Por un tiempo entrenó a Natalia Romanoff, la mujer que se convertiría en Black Widow, además de que luchó junto al Capitán América, Bucky, Nick Fury y más. Durante sus viajes, también conoció a varios de sus futuros enemigos como Mystique, Cyber, Nuke, Omega Red y Bloodscream. Se sabe que estuvo presente durante el bombardeo de Hiroshima y sobrevivió a la detonación de las bombas. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Logan se enamoró de Itsu y ambos tuvieron un hijo. Desgraciadamente, Bucky, quien había sido convertido en el Winter Soldier, asesinó a Itsu y secuestró al bebé por órdenes del villano Romulus, quien lo entrenó para ser un asesino y que en algún futuro matará a su padre. En 1961, Logan, ahora conocido como Wolverine, se unió al proyecto Weapon X, que había sido creado para luchar contra las amenazas mutantes. Luego fue colocado en el Team X, junto a Sabretooth, Maverick, Pestel, Mastodon y Silver Fox, quien había sido rescatada antes de morir, pero le lavaron el cerebro para que no recordara su pasado junto a Logan. Durante este tiempo, James y los demás recibieron implantes de memoria para poder ser manipulados. Weapon X también duplicó el factor de curación de Wolverine y lo implantó en el resto del equipo, ralentizando su envejecimiento.
En 1966, Logan también ayudó a Nick Fury a lidiar con los Sim Soldiers en Vietnam, donde descubrió la existencia de vida extraterrestre y fue poseído por primera vez por un simbionte. A finales de 1968, Logan recuperó todos los recuerdos de su vida durante un ataque de Weapon X, donde intentaron encontrar una forma de matarlo. Logan fingió que perdió la memoria y le siguió el juego mientras detenía el programa ruso que intentaba crear un nuevo supersoldado. El resultado fue el lanzamiento de Omega Red y tras derrotarlo, Wolverine dejó el Team X. Tiempo después, Logan se unió al Departamento K, una rama secreta del Ministerio de Defensa canadiense. Durante su estancia, nuevamente trabajó junto a Nick Fury y con Richard y Mary Parker, los padres de Spider-Man. En este periodo, también conoció a Carol Danvers, quien más tarde se convertiría en Miss Marvel cuando investigaron la muerte de uno de los funcionarios del Departamento K. Logan y Carol descubrieron que el gobierno había descubierto la existencia de los mutantes y trataron de evitar que esta información saliera a la luz. Al enterarse de esto, Logan dedujo que él era un mutante, noticia que lo conmocionó. Para empeorar las cosas, su factor de curación comenzó a afectar su mente debido a las diversas lagunas mentales y lavados de cerebro que había tenido en todo este tiempo. Wolverine comenzó a sufrir de pesadillas, por lo que abusó de fármacos y se volvió alcohólico para intentar controlarlas. Estos comportamientos causaron su despido del Departamento K y decidió dejar Canadá. Mientras se preparaba para marcharse, James fue secuestrado por hombres de Weapon X. Lo llevaron hasta un laboratorio donde experimentaron con él siguiendo las notas del diario de Mr. Sinister. Con el fin de convertirlo en el arma perfecta, recubrieron su esqueleto con adamantium, el metal más resistente del planeta, y le lavaron el cerebro. La furia de Logan se salió de control y gracias a la intervención de Gambito en el laboratorio, logró escapar mientras asesinaba a todo aquel que se cruzara en su camino. Mientras vagaba por el bosque, fue encontrado por Heather y James Hudson, quienes lo rescataron y rehabilitaron. Mientras se recuperaba, Logan recuperó suficiente de su personalidad humana como para horrorizarse ante sus garras, creyendo que eran implantes artificiales. James era un científico canadiense quien creó un traje de batalla. Al ver las habilidades de Logan, creyó que él podría ser un héroe como los recientemente formados Fantastic Four. Logan se unió al equipo canadiense Alpha Flight y en una de sus primeras misiones fue enviado a detener a Hulk y a un Wendigo. Esto iniciaría una serie de varios enfrentamientos que tendría con el Goliath Esmeralda. Tras escuchar de su batalla con Hulk, el Profesor X buscó a Logan para pedirle que rescatara a sus X-Men de la isla de Krakoa. Wolverine aceptó y junto a otros mutantes se unió a la segunda alineación de X-Men. Inicialmente, su naturaleza salvaje lo aislaba de sus compañeros, pero con ellos encontró amistad y así comenzó a ser uno de los más firmes creyentes en el sueño de Xavier de una coexistencia pacífica entre humanos y mutantes, aunque este solía ocultarlo con su cinismo. Inició una rivalidad con Cyclops por el amor de Jean Grey, pero terminó cuando esta última escogió a Scott sobre él. Cuando los X-Men viajaron a Japón, conoció a Lady Mariko Yashida, de quien se enamoró, y ambos estuvieron a punto de casarse. Pero el compromiso se canceló ya que la familia Yashida tenía vínculos con la mafia japonesa y Mariko no quería casarse en esas condiciones. En este viaje, Logan también conoció a Yukio, una asesina que más tarde se convertiría en su amante. Junto a los X-Men, Logan vivió muchas increíbles aventuras. Este formó una gran amistad con Storm, Nightcrawler y Angel, además de que sirvió como mentor de Kitty Pryde y Jubilee. Juntos enfrentaron a Mystique, Magneto, Juggernaut, Lady Deathstrike, Mr. Sinister y la Hermandad de Mutantes Malvados. Además de sus compañeros mutantes, Logan trabajó junto a otros vigilantes como Punisher, Ghost Rider y Spider-Man. Fue parte integral de eventos como Days of Future Past, la saga de Dark Phoenix e Inferno. Por un tiempo, Logan intentó averiguar más de su pasado, por lo que inició una investigación, pero al no encontrar nada, decidió reincorporarse a los X-Men. Magneto desató un pulso electromagnético en la Tierra, matando a miles de personas inocentes. Xavier y los X-Men decidieron infiltrarse en su estación espacial para detenerlo de una vez por todas. Desafortunadamente para los X-Men, la pelea no salió según lo planeado, y cuando Magneto estaba a punto de matar a Quicksilver, Wolverine intervino, cortándolo con sus garras y salvando la vida de Pietro. En respuesta, arrancó el adamantium del cuerpo de Wolverine, dejándolo gravemente herido. Estas heridas sobrecargaron su factor de curación, además de que descubrió que sus garras, que creía que eran resultado del programa Weapon X, eran en realidad parte de su estructura ósea debido a su mutación. Como resultado de sus heridas y la pérdida de su factor de curación, Logan dejó a los X-Men por un tiempo. Poco después se encontró con el mercenario conocido como Deadpool y casi muere durante su pelea, pero afortunadamente su factor de curación finalmente regresó más fuerte que nunca para salvarlo. Logan fue tras Deadpool, pero Wade logró huir, por lo que decidió volver con los X-Men. De vuelta a la Mansión X, Sabretooth era un prisionero de los X-Men en el momento en que Xavier intentó reformarlo. Logró escapar de su celda y como resultado Wolverine lo enfrentó. Después de una fuerte paliza, Sabretooth amenazó con matar a Jean Grey, Kitty Pryde y Jubilee. Logan rompió y clavó una de sus garras en el cerebro de Sabretooth, casi matándolo.
La victoria de Wolverine contra Sabretooth tuvo un precio, ya que Logan podía sentir que su naturaleza salvaje estaba tomando control de él, y como resultado decidió vivir en el bosque por un tiempo. Logan involucionó hasta un estado primitivo, pero con ayuda de Electra Nachos, Stick y sus amigos pudo recuperar la cordura y poco a poco regresó a su apariencia normal. Más tarde, durante una aventura espacial con los X-Men, Logan fue secuestrado por Apocalypse y convertido en el jinete de la muerte. Junto a un lavado de cerebro, Apocalypse volvió a recubrir el esqueleto de Logan con adamantium. En este estado enfrentó a Sabretooth y a Hulk. Los X-Men lo salvaron justo a tiempo para ver cómo Colossus sacrificó su vida para detener el virus legado. No mucho después, Jean Grey y el profesor Xavier fueron a París y conocieron a un extraño personaje llamado Phantom X, que reveló varios secretos de Weapon X, como el hecho de que Weapon X en realidad significaba Arma 10 y que el programa solo era uno de los experimentos de un proyecto mucho más grande llamado Weapon Plus, el cual creó armas vivientes a lo largo de los años. Este mismo grupo también fue responsable de la creación de Deadpool, X-23 y Weapon Edge. Jean también descubrió que Phantom X era una víctima de Weapon Plus y que su designación era Arma 13. Poco después, mientras rescataba al mutante 2, Logan conoció a Phantom X, quien lo llamó por su nombre real por primera vez en años, James. Tras esta aventura, Jean fue asesinada por el mutante Zorn, lo cual dejó a Logan con el corazón roto. Wolverine lamentó la muerte de su amada y mostró su descontento por la relación de Cyclops y Emma Frost, pero siguió siendo un miembro valioso de los X-Men, sirviendo en tantas misiones como pudo y al mismo tiempo permitiéndose algunas en solitario. Fue durante este periodo que Logan descubrió que su amigo Colossus había sido devuelto a la vida por el guerrero alienígena Ord. También conoció a Isako Ichiki, mejor conocida como Armor, y decidió entrenarla. Algún tiempo después, Wolverine recibió una extraña carta de Sarah Kinney diciéndole que una joven clon de él, llamada Laura, con el nombre en código X-23 fue creada y utilizada para cometer varios asesinatos en todo el mundo. Tras esto, X-23 rastreó a Logan hasta la Mansión X. James detectó su olor y la llevó hasta un lugar tranquilo donde no serían molestados. Wolverine intentó razonar con la chica, pero Laura lo atacó y casi lo mata. Logan aprovechó la oportunidad para calmarla, rompiendo el condicionamiento de Laura para poder ayudarla. Después de hablar con ella y decirle que la ayudaría, Logan y Laura fueron atacados por S.H.I.E.L.D. y el Capitán América, quienes estaban aquí para arrestar a la chica por sus diversos crímenes. Con su ayuda, Laura escapó. Más tarde, los X-Men encontraron a Laura durante una misión y le invitaron a unirse al Instituto Xavier, donde formó parte de los New Mutants y tuvo una actitud muy protectora con Logan. Mientras estaba en una misión en la Tierra Salvaje, Wolverine conoció a los New Avengers y se unió al equipo luego de ser invitado por Iron Man. Tras los sucesos de House of M, Wolverine fue uno de los pocos mutantes que mantuvo sus poderes, pero también recuperó todos los recuerdos de su vida gracias al hechizo de Wanda. Debido a esto, Logan decidió vengarse de todas las personas que lo habían lastimado a lo largo de los años. Con la ayuda de Emma Frost, Logan pronto descubrió que Daken, su hijo, estaba vivo y lo odiaba. Después de conocerlo, Logan intentó salvarlo varias veces, pero Daken rechazó su ayuda, traicionando a Logan e intentando matarlo varias veces, incluso después de enterarse de la verdad sobre cómo Romulus era responsable de todo lo que le sucedió a él y a Logan. Daken robó el nombre de su padre y se unió a los Dark Avengers de Norman Osborn. Este se sometió a un experimento para recubrir sus garras con el metal de la espada Muramasa, un arma de su padre que estaba impregnada con parte del alma de Logan. Daken intentó matar a Romulus para tomar control de su imperio. Al enterarse de esto, James comprendió que su hijo estaba más allá de la salvación. Al final, Logan pudo derrotar a Romulus y con la ayuda de Cloak, atrapó al villano en la dimensión Dark Force, y luego derrotó a Daken para quitarle las garras de Muramasa. Una vez hecho esto, Logan escondió las garras de Daken y la espada rota de Muramasa en una tumba anónima cerca de Howlett Estate. Cyclops decidió formar un nuevo X-Force con Wolverine como líder para encargarse de los negocios sucios que el resto de los X-Men no harían normalmente, incluido el asesinato. Scott decidió agregar a X-23 al equipo sin consultar primero a Logan, lo que lo enojó ya que estaba tratando de que Laura fuera más que una máquina de matar, pero a pesar de sus protestas, Laura se quedó en el equipo. Durante los sucesos de Second Coming, Cable y Hope Summers regresaron al presente para detener a Bastion. Desafortunadamente, después de que X-23 mató a un prisionero frente a los X-Men, estalló la noticia sobre X-Force y se desarrolló una ruptura entre Wolverine y varios miembros de los X-Men, sobre todo su mejor amigo Nightcrawler. Antes de que Logan pudiera explicarse, Kurt fue asesinado por Bastion, lo cual dejó desconsolada a Wolverine. Durante lo que parecía ser un robo de rutina, Spider-Man y Wolverine fueron arrojados al pasado por los Time Diamonds, que los ladrones intentaron llevarse. Ambos terminaron en la prehistoria, donde Logan se volvió amigo de unos cavernícolas. Gracias a él, estos pudieron subir al impacto del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Cuando llegó el meteoro, Spidey y Logan se vieron arrojados al futuro, el cual estaba a punto de ser destruido por Doom The Living Planet, una fusión del Doctor Doom y Ego.
La única forma de detenerlo era usando un artefacto conocido como el Phoenix Gun. Esta arma podía disparar una Phoenix Bullet que contenía el poder de la Fuerza Fénix, capaz de destruir cualquier cosa a cambio de la vida de la persona que la usa. A pesar de las protestas de Spidey, Wolverine usó el Phoenix Gun para destruir a Doom, y como tal murió en el proceso. Sin embargo, Spider-Man lo resucitó con un cubo cósmico. Sin que Logan lo supiera, el Phoenix se quedó dentro de él y fue creciendo con el tiempo hasta que se convirtió en Dark Phoenix. Afortunadamente, Spider-Man logró calmarlo y después de que Logan le dijo al ave que lo dejara solo, la Fuerza Fénix pareció abandonarlo y el dúo regresó a su época. Logan fue a visitar a su viejo amigo John Wright, quien ahora era pastor. Unas semanas más tarde, un niño fue encontrado muerto con 3 marcas de garras. Wright buscó a Logan, pero fue atacado por él y descubrió que el cuerpo de su amigo había sido poseído por un demonio. Este ser deseaba lastimar a todas las personas que fueran cercanas a Logan, incluido el propio Wright. Mientras tanto, el alma de Logan fue enviada al infierno por Mystique con ayuda del grupo criminal Red Right Hand. En el infierno, Logan se encontró con Satanás y se vio obligado a luchar contra varios de sus enemigos fallecidos, incluido Sabretooth. Mientras tanto, el demonio atacó a Miko, Yukio y X-23. En un esfuerzo por retomar el control, Wolverine se enfrentó al mismo diablo con la ayuda de Puck, su antiguo compañero de Alpha Flight, y de un hombre que resultaría ser la primera persona a la que había matado, su propio padre. Con la ayuda de Ghost Rider, Hellstrom, Mystique y su exnovia, la periodista Melita Gardner, regresó del infierno, pero el demonio que yacía en su cuerpo no estaba dispuesto a marcharse. Cyclops, Namor y Magneto intentaron hacer frente al cuerpo de Logan, al mismo tiempo que la mente de este enfrentaba al demonio dentro de su mente. Scott ideó un plan para eliminar a Wolverine, el cual consistía en hacer que Magneto extrajera el adamantium de su cuerpo, para que luego Namor lo decapitara y Cyclops desintegrara los restos. El plan falló, pues el demonio logró quitarle su casco a Magnus antes de que pudiera extraer el adamantium. El demonio se introdujo en la mente de Magneto y lo atormentó con los recuerdos de su infancia durante la Segunda Guerra Mundial. Logan abrió una de las barreras dentro de su mente donde se albergaba el recuerdo de Jean Grey, quien lo ayudó a expulsar al demonio. Una vez libre, Logan decidió eliminar a todos los miembros de Red Right Hand, pero estos decidieron quitarse la vida antes de dejar que Wolverine los atrapara. Durante la batalla, James eliminó a los Mongrels, quienes resultaron ser los hijos que había tenido a lo largo de los años. Esta noticia lo sumió en una profunda depresión. Al volver a los X-Men, Logan fue testigo del regreso de Kid Omega, quien desató una nueva ola de sentimiento antimutante. Como resultado de las acciones de Quire, Wolverine y Cyclops se dividieron constantemente sobre cómo manejar la situación. Wolverine deseaba entregar a Quire al Capitán América, mientras que Cyclops deseaba ocuparse de él personalmente. Sus constantes peleas causaron que los mutantes se dividieran. Cyclops decidió entrenar a los nuevos reclutas para defenderse de un mundo que los odia y teme. Por su parte, Logan fue a Westchester y fundó la escuela Jean Grey para proteger a los jóvenes mutantes. Logan se puso del lado de los Avengers cuando el Phoenix regresó a la Tierra para apoderarse del cuerpo de Hope Summers. Sus antiguos compañeros de los X-Men lo vieron como un traidor, pero las acciones de Scott bajo el control del Phoenix demostraron que tenía razón sobre rechazar al ave. Mientras ayudaba a S.H.I.E.L.D. en una misión, Logan se infectó con un virus del microverso que destruyó su factor de curación. A pesar de eso, siguió combatiendo criminales y recibiendo entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo para mejorar sus habilidades. Su final llegó de la mano de Abraham Cornelius, el científico que había recubierto su esqueleto con adamantium. El Doctor deseaba capturar a Wolverine para concluir su experimento original y crear un super soldado perfecto. Cuando Logan llevó la pelea hasta Cornelius, el científico quedó impactado al enterarse de que había perdido su factor de curación. De todos modos, decidió continuar con su experimento y fundió adamantium en varios sujetos de pruebas. En un acto final de desafío, Wolverine destrozó los tanques de adamantium y el metal fundido cubrió todo su cuerpo. A pesar de ello, salvó a los sujetos de prueba y eliminó a Cornelius. Luego se arrodilló mientras el adamantium se solidificaba y murió frente a la puesta de sol. Meses después de la muerte de Logan, su cuerpo fue encontrado por Persephone, la misteriosa líder mutante de la organización criminal Soteira, que lo resucitó como uno de sus asesinos no muertos. De alguna manera, el factor de curación de Logan se recuperó y volvió a la vida, liberándose del control de Persephone y matando a varios soldados de Soteira en el proceso. Ya de vuelta en la Tierra de los Vivos, Logan decidió dirigirse de nuevo a la Mansión X, pero en el camino fue convocado por los Cuatro Fantásticos para ayudarles contra los Endlines. Una vez hecho esto, Logan fue enviado de vuelta a la Tierra, donde ayudó a Cyclops a rescatar a los otros X-Men. Luego de que el Profesor X regresara a la vida en el cuerpo de Phantom X, se unió a Moira McTaggart y a Magneto para fundar la Nación Mutante de Krakoa. Logan se unió a los X-Men en varias misiones para asegurar la paz de su nueva nación. Este incluso se mudó a la Luna, donde vivió por un tiempo junto a Cyclops y Jean. Logan se unió a una nueva encarnación de X-Force liderada por Bestia para eliminar a todos los enemigos de Krakoa. Durante su primera misión, Hank perdió un ojo.
Esto, sumado al estrés causado por su nuevo cargo como líder del equipo, causó que perdiera la cordura. Bestia comenzó a eliminar a varios objetivos que representaban una amenaza para Krakoa, ya sea que atacaran a la nación o no. Wolverine estaba en contra de esto y encaró a su amigo. Molesto, Hank lo envió a una misión suicida donde fue capturado y subastado por piezas a varios villanos. McCoy se presentó en la subasta solo para comprar a Logan y proceder a decapitarlo frente a los presentes. Henry resucitó a Logan y le puso un collar de obediencia para obligarlo a seguir todas sus órdenes. Con esto, Bestia lo utilizó como su asesino personal. Con la ayuda de Sage y la propia isla de Krakoa, Logan recuperó suficiente de su humanidad y decidió vengarse de Hank. Rastreó y asesinó a su viejo amigo solo para descubrir que este había creado clones de sí mismo. Estos a su vez crearon cientos de clones de Wolverine para usarlos como armas. Por suerte, X-Force logró vencerlos a todos. Logan encaró al Consejo Silencioso por las acciones de Bestia, pero estos decidieron ignorarlo por el bien de la nación. Decepcionado, James se marchó de la isla y revocó su ciudadanía de Krakoa. Hank inició un último plan para asegurar la supremacía de los mutantes, pero con ayuda de Wonder Man y un clon de Bestia lograron detenerlo y finalmente murió por su propia mano. Sabretooth regresó a la vida de Logan para una última batalla. Creed atacó y aparentemente mató a Laura y a Daken, por lo que Logan decidió usar una armadura de adamantium para poner fin a su larga rivalidad de una vez y para siempre. Wolverine es el personaje más popular de los X-Men y como tal, cuenta con una amplia historia que continúa en constante expansión, tanto en el futuro como en historias situadas en el pasado. Actualmente sabemos que Logan formará parte de una nueva alineación de Uncanny X-Men para proteger a los mutantes luego de la caída de Krakoa. Ya sea como Vengador, X-Men, miembro de los Cuatro Fantásticos o en aventuras en solitario, tengan por seguro que Logan seguirá luchando para hacer del mundo un lugar mejor, aun si eso significa que tendrá que mancharse las manos para conseguirlo. Como hija de dos prósperos inmigrantes de Hong Kong, Jubilation Lee nació y creció en California. Asistió a una exclusiva escuela de Beverly Hills, donde descubrió su gran talento para la gimnasia. Jubilee descubrió por primera vez su poder mutante para generar fuegos artificiales de energía explosiva y cegadora mientras huía de la seguridad del centro comercial. El estrés de huir de los guardias hizo que Jubilee emitiera una gran ráfaga de energía luminosa mientras estaba en un callejón. Esto desorientó completamente a los hombres y permitió que la joven asustada escapara. Su vida cambió por completo en una noche, cuando sus padres murieron en un misterioso accidente automovilístico, dejando a Jubilee sin nadie a quien recurrir. Luego, Jubilee fue enviada a un orfanato, pero se escapó y se escondió en un centro comercial de Hollywood. Frustrados por la naturaleza rebelde de la joven y sus poderosos espectáculos de luces, la seguridad del centro comercial contrató cazadores de mutantes, conocidos como el M-Squad, para capturarla. Jubilee intentó luchar y fue capturada. Por suerte, Dazzler, Psylocke, Rogue y Storm la salvaron. Al sentirse intrigada por sus salvadoras, la joven lo siguió hasta un portal. El portal la llevó hasta la base de los X-Men en Australia, donde se ocultó sin ser descubierta. El mutante Gateway la encontró y ambos se hicieron amigos, por lo que decidió mantener su presencia dentro de la base en secreto. Jubilee tomó varias prendas de los X-Men para crearse un traje improvisado para ella. Tiempo después, los Reavers tomaron la base y dejaron malherido a Wolverine. Jubilee lo rescató y cuidó de él hasta que sanó por completo. Juntos viajaron a Hong Kong, donde descubrieron que el Mandarín y el grupo criminal conocido como The Hand se habían apoderado de la ciudad. Mientras investigaban, fueron atacados por Lady Mandarín, quien en realidad era Psylocke, luego de que transfirieran su mente al cuerpo de la villana Quanon. Después de enterarse de que los mutantes estaban siendo atacados en la nación insular de Genosha, el trío se dirigió allí y reunieron al resto de los X-Men para detener a Cameron Hodge. Al regresar a los Estados Unidos, Jubilee se unió a Storm, Wolverine, Psylocke, Forge, Banshee y Gambit como parte de los X-Men. Los miembros veteranos intentaron mantenerla alejada de las misiones debido a su corta edad, cosa que la molestó. Cuando Wolverine fue secuestrado por The Hand, Jubilee les pidió que la dejaran ayudar, pues ella ya había derrotado a The Hand en el pasado. Psylocke apoyó la moción y juntos salvaron a Logan. En historias posteriores, Jubilee pondría en peligro su vida al enfrentar a los Skrulls, Mojo y Omega Red, por lo que los X-Men la obligaron a quedarse en la mansión en futuras misiones. A pesar de eso, Jubilee y Logan se volvieron muy cercanos, pues la chica necesitaba una figura paterna, mientras que tener a una joven a su lado calmaba el lado más sanguinario de Wolverine. Luego de recuperarse de un ataque del villano Strife, el profesor Xavier recuperó la movilidad de sus piernas. En ese corto tiempo, Jubilee pasó bastante tiempo con él y descubrió que no era el hombre estirado que pensaba. Después de que sus piernas comenzaron a debilitarse,
Jubilee lo ayudó a volver a sentarse en su silla de ruedas, dándose cuenta de que estar allí para ayudarlo significaba más para él que cualquier cosa que ella pudiera decir. Jubilee se volvió buena amiga de Illyana, la hermana menor de Colossus. Cuando su amiga fue diagnosticada con el virus legado, Jubilee pasó todo el tiempo cuidando de ella. Desgraciadamente, Illyana falleció y su muerte dejó desconsolada a Jubilee. Varias semanas más tarde, después de que Magneto retirara violentamente el adamantium del esqueleto de Wolverine, Logan decidió dejar a los X-Men, temiendo que fuera una carga para ellos. Sabiendo cuánto afectaría esto a Jubilee, le escribió una conmovedora carta de despedida y le dejó su sombrero de vaquero favorito. Sintiendo que necesitaba un descanso del estrés de la mansión, Jubilee se ofreció como voluntaria para unirse a un nuevo grupo de adolescentes mutantes conocido como Generation X. El equipo estaba conformado por Banshee, Emma Frost, Husk, Singe, Chamber, Skin y Penance. Tanto Banshee como Emma educaron a los adolescentes en materias escolares, así como en habilidades de combate y de campo. Jubilee y los otros adolescentes mutantes perfeccionaron sus habilidades únicas y ocasionalmente lucharon contra secuaces como Juggernaut, Omega Red y Emplate. Durante su estancia en la Academia de Massachusetts, Jubilee fue secuestrada y retenida como rehén por Bastion durante la Operación Tolerancia Cero. Finalmente escapó y mientras deambulaba por el desierto fue atacada por un Prime Sentinel. Fue salvada en el último momento por Wolverine, quien la llevó de regreso a la Mansión X para que ésta se recuperara hasta que estuviera lista para regresar a Generation X. Uno de los detalles más importantes de su etapa con Generation X fue cuando descubrió al verdadero asesino de sus padres, Hunter Brown. Ella organizó una operación en solitario usando todos sus poderes, habilidades y destrezas para localizar a Brown. Con la ayuda de sus amigos y compañeros de equipo, logró derrotarlo. Enfurecida por cómo había destruido a su familia, sus poderes estallaron a un nivel masivo. En lugar de matar al hombre, sacó a relucir su agresión y voló su almacén, dejando que las autoridades locales lo arrestaran. Después de que Generation X se disolviera, Jubilee se mudó a Los Ángeles con su ex compañero de equipo Skin para convertirse en actriz. Desgraciadamente, la eligieron para interpretar estereotipos asiáticos, y después de que su agente intentara seducirla, ella lo atacó con una poderosa explosión de plasma. Por esta época, le ofrecieron un puesto en X-Corps, equipo liderado por Banshee. Durante su estancia en el grupo, Jubilee frenó un levantamiento en París, cegando a enemigos hostiles. El equipo también logró acabar con Blob y rescatar a Banshee de Mystique. Jubilee regresó a Los Ángeles con Skin, pero los dos, junto con Magma y otros mutantes, fueron secuestrados y crucificados en el jardín delantero de la Mansión X por la Iglesia de la Humanidad. Jubilee y Magma se recuperaron del ataque gracias a la sangre curativa de Angel, pero Skin y los demás no tuvieron tanta suerte. A partir de entonces, Jubilee realizó algunas misiones con Nightcrawler y el equipo de Havoc, pero fue suspendida cuando Cyclops notó que necesitaba un descanso. Jubilee fue contactada por su tía Hope, quien la adoptó y la llevó a su casa en Los Ángeles. Jubilee asistió a la escuela secundaria Peyton Noble, pero tuvo varias peleas debido a sus poderes. Pronto descubrió que su tía era una asesina. Mientras Wolverine visitaba a Jubilee, los dos junto con su tía lucharon contra el antiguo jefe de Hope. Esta quedó atrapada en una violenta explosión y aparentemente murió, lo que provocó que Jubilee, angustiada, regresara a la mansión con Logan. Tras House of M, Jubilee perdió sus poderes. La chica intentó ayudar a los jóvenes que perdieron sus habilidades, pero debido a que ya no era una mutante, no se atrevió a volver al Instituto Xavier. Tras esto, comenzó a trabajar como activista contra el congresista Skies. Jubilee se mudó a Queens, donde operó una casa segura para mutantes sin poderes. La chica fue secuestrada por Arcady y fue gravemente herida cuando Logan intentó salvarla. Wolverine tuvo que entregarse a los agentes de S.H.I.E.L.D. que lo estaban persiguiendo para asegurarse de que ella recibiera tratamiento médico. Jubilee se recuperó por completo, pero por un tiempo pensó que Wolverine la había abandonado. Jubilee fue invitada por Night Thrasher a unirse a una nueva encarnación de los New Warriors, compuesta principalmente por mutantes sin poderes. Este nuevo equipo estaba equipado con tecnología de ingeniería inversa que les dio nuevos poderes para luchar contra el crimen, al mismo tiempo en que se oponían contra la ley de registro superhumano que se implementó después de Civil War. Jubilee asumió la identidad de Wondra y estaba equipada con un traje de poder capaz de levantar un tren de carga sobre su cabeza. Actuó como la segunda al mando y fue la responsable de las sesiones de entrenamiento del equipo. Después de dejar a los New Warriors, Jubilee se dirigió nuevamente a la costa oeste, más específicamente a San Francisco, donde los X-Men se habían sentado tras la destrucción del Instituto Xavier. Mientras Pixie y Jubilee pasaban el rato en Union Square, un atacante suicida vampírico explotó cerca, cubriendo el área y a Jubilee de sangre. Más tarde, en Utopia, la doctora Nemesis descubrió que Jubilee había sido infectada con sangre de vampiro, que poco a poco comenzó a controlarla. Después de ser mordida por Sarus, hijo de Drácula, Jubilee se convirtió en un vampiro. Wolverine la persiguió y con ayuda de Cyclops derrotaron al villano.
Después de que Drácula matara a su hijo, Jubilee fue liberada bajo el cuidado de los X-Men y colocada en una celda hasta que encontraron una cura. La chica, junto con Wolverine y Gambit, se asociaron brevemente con X-23 cuando Laura estaba en París. Jubilee le ayudó a sobrellevar la depresión y las dos formaron una fuerte amistad. Tiempo después, conoció a un grupo de vampiros conocido como The Forgiven, quienes le enseñaron a sobrellevar su necesidad de sangre y le dieron un medallón que le ayudaba a resistir la luz del sol. Jubilee, ya adulta, descubrió un bebé solo en Budapest. Ella lo llamó Shogo y lo trajo de regreso a la escuela Jean Grey, donde se reunió con los otros X-Men. Algún tiempo después, Storm le informó que los documentos de adopción se habían aprobado, convirtiendo legalmente a Jubilee en la madre de Shogo. A pesar de sus nuevos deberes como madre, Jubilee se sintió capaz de convertirse en mentora de la generación más joven de estudiantes de la escuela. John Starmore, su ex compañero de equipo de Generation X y New Warriors, le ayudó en esta tarea. Al unirse durante sus caminatas de vigilancia y a través de las desventuras que involucraron a Shogo y a sus estudiantes, Jubilee y Jono se hicieron más cercanos y se involucraron románticamente. Cuando la mutante Monet atacó la escuela, le quitó a Jubilee el medallón que la protegía de la luz solar. Al presenciar esto, Quentin Quire sacrificó el fragmento de la Fuerza Phoenix que llevaba dentro de él para curarla de su vampirismo y restaurar sus poderes originales en el proceso, permitiéndole así enfrentar a Monet. En la realidad creada por Nate Gray, un mundo donde todos en la Tierra eran mutantes y las relaciones eran fuertemente desalentadas o ilegales, Jubilee era miembro del Departamento X, la fuerza policial encargada de investigar y arrestar a los mutantes disidentes. Más tarde, Jubilee regresó a la realidad principal y estuvo presente en la fiesta que celebraba la nueva nación mutante de Krakoa. Se reunió con Shogo y decidió sumarse a Excalibur. Algún tiempo después, le pidió a Mondo y a sus antiguos compañeros de Generation X que le acompañaran a una sala de escape en su cumpleaños. Cuando Skin usó sus poderes para superar uno de los acertijos, el personal de la sala de escape se dieron cuenta de que eran mutantes y lanzó un sentinel contra ellos mientras enviaba personal para atacarlos. Los chicos destruyeron al robot y regresaron a Krakoa. Desgraciadamente, Jubilee fue uno de los muchos mutantes que murieron cuando Orchid y Nimroid atacaron la Hellfire Gala. Por suerte, Ascani la revivió cuando quedaron atrapados dentro de la White Hot Room. El futuro de estos héroes permanece incierto por ahora, pero gracias a los recientes anuncios de los cómics de los mutantes, sabemos que Jubilee formará parte de una nueva encarnación de Uncanny X-Men. Solo el tiempo nos dirá qué es lo que le depara el futuro a Jubilee y al resto de los X-Men. Antes de irnos, queremos agradecer a todos los miembros del canal que con su ayuda hacen posible este video. Muchas gracias por todo su apoyo. Si quieren volverse miembros, las suscripciones tienen un precio de 19 pesos mensuales y les brinda acceso anticipado a nuestros nuevos videos. Todo el dinero que ustedes donen será usado para mejorar el canal. Recuerden que en la descripción de este video encontrarán los links de todas nuestras redes sociales, donde les compartiremos noticias, trailers y datos curiosos de todo lo relacionado al noveno arte. Somos The Comic Awakens y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.